¿Qué tal? Yo soy Luis Porras y esto es Inspirando Ganadores, donde cada semana tenemos invitados diferentes, los cuales nos platican su historia desde sus inicios, su niñez, su época de estudiante, sus primeros trabajos, así como todas sus experiencias malas o buenas que tuvieron que pasar para llegar a ocupar un puesto en su trabajo o formar una gran empresa. El día de hoy nos acompaña Franco Hurtado, quien es dueño de las famosísimas bolas de arroz Chugu. Franco nos cuenta cómo fueron sus primeros trabajos y emprendimientos, así como fracasos, hasta llegar a tener la primera sucursal de Chugo y el crecimiento que ha tenido en ella. Muchas gracias y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a otro episodio más de Inspirando Ganadores. El día de hoy, como ya escucharon, nos acompaña el licenciado máster Franco Hurtado, el creador de las bolas de arroz Chugo, ya que muchos han de conocer. Pues Franco, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Platícanos. ¿Quién es Franco? ¿De dónde viene Franco? Antes de que empecemos con el gran proyecto de Chugo, platícanos de tu infancia, si quieres, de donde quieras empezar. Va. Bueno, pues soy originario de aquí de la ciudad de Chihuahua. Tengo 37 años el día de hoy, al momento del video son 37 años. Soy una persona que yo creo que toda la vida, Luis, me he caracterizado tal vez por ser muy inquieto, muy movido. Y por lo mismo, pues igual, me volví maestro, doy clases en Tecmilenio, doy clases en la ULSA, niveles de posgrado, también un poco de licenciatura, consultor también de mercadotecnia. Tengo el tema de los restaurantes de Chugu Pelotas de Arroz, pero es un asunto compartido con un socio, ahorita entraremos en detalle con eso. Y pues me gusta mucho el tema de las ventas, pues básicamente es eso, soy hijo de maestros. Mi papá emprendedor, igual tuvo una época por ahí de los 90 en donde yo estaba muy pequeño y me tocó ver todo ese proceso como de ciertos emprendimientos que en cierto momento fueron muy innovadores, ¿no? Como la primera escuela de computación en Chihuahua. Órale. Me tocó estar, a lo mejor ahorita no es nada nuevo, ¿no? Pero me tocó estar quizá por ahí del 90 al 94 siendo de los primeros niños en Chihuahua que te agarraba una computadora, güey. Nadie tenía. Cuando estaban los monitores Sí, así acá, dándote, y que les ponía su funda, ¿no? Acá, a la con computadora. CD o con floppy, ¿no? Me tocó con el disco grande, el de 3,5, el que era así delgadito, Sí. de cuadro, y con el Windows antes del 95, no sé cómo se llamaba ese, pero bueno, las Macintosh también de las primeritas. Bueno, pues hubo una época, ¿no? Y me tocó ver eso, y de cierta manera yo sí considero que se queda uno con algo, ¿no? De lo que va viendo en la casa. De igual manera pienso que también eso fue como un poquito el tema de... ¿Cuántos años tenías tú ahí en esa época de tu...? Fíjate, nací en el 80 y el último día del 86 y te estoy hablando del 90, el 94 más o menos. Estaba bien chiquito, digo, tenía menos de 10 años. Pero sí se te queda. Se te queda igual el tema de las clases, creo que no sé si estarlo escuchando o cómo funciona ahí el asunto, pero el hecho de que mis papás fueran maestros en cierta manera me generó como una espina de a ver qué se siente y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Y tú lo sabes muy bien con el tema de tener negocio. Vas aprendiendo un chorro de cosas en el camino que evidentemente ni un 5% de eso te lo da la escuela, ¿no? Y te tocan algunos maestros muy comprometidos y que sí te comparten conocimiento de allá afuera, pero yo creo que la mayoría de la gente que te toca enfrente de ti en un salón de clases, ¿no? Como figura de maestro, van y a cumplir el requisito y casi que sales como entraste, ¿no? De la escuela, sí, pues a lo mejor te diviertes y conoces gente y lo que quieras, pero sí creo que a nivel conocimiento falta mucho. Entonces yo sentí que el hecho de que yo estaba con el asunto del emprendimiento del restaurante, a mí me estaba dando un conocimiento que podía yo ayudar a transmitir y sobre todo pues como que un tema de disminuir la curva de aprendizaje, ¿no? Acortar la curva de aprendizaje de la gente. Y siempre ha sido como que mi línea, ¿no? Mi bandera, el hecho de romper burbujas, en hablar con la verdad, en decirle a la gente la importancia que tiene la mercadotecnia para que funcione un negocio, pero la realidad que hay detrás de un emprendimiento, porque es la cosa más difícil que vas a hacer en la vida, abrir un negocio, y mucha gente piensa que es lo más fácil que vas a hacer. ¿Y tú desde niño ya querías poner tu negocio? O sea, ¿lo traías ya en el chip? Pienso que no tanto de niño, pienso yo que más bien como por ahí de mis 18 años que empecé a trabajar creo que 18, casi 19 más bien, empecé a trabajar de mesero. Y cuando trabajé de mesero me pasó un fenómeno bien curioso, Luis, que es como, yo siempre he dicho que la industria restaurantera o la amas o la odias, o sea, no hay como un término medio. Y trabajar de mesero en lugares que son famosos, que tienen mucha clientela,
es bien pesado, ¿no? O sea, de hecho, por eso contratan muchas veces jóvenes, porque son turnos bien cansados y yo creo que se necesita mucho la energía de la juventud. Y me pasaba que cuando estaba trabajando en un sushi de mesero, que duré como un año y medio ahí, fue cuando se sembró como la espinita de decir, me gustaría tener un día un restaurante. Fue como que me gustó el ambiente, hasta la fecha tengo amigos que estimo mucho que conocí como mesero. Poquito antes estuve como repartidor poquito tiempo en otro sushi, pero no creo que haya sido ese el detonante de que me gustara. Yo creo que el otro, el que disfruté, que duré año y medio, que ya es mucho decir para ahorita las nuevas generaciones durar un año y medio. ¿Qué año fuiste mesero? Fue como por ahí del 2005, cuando estaba de moda el cubo. Ah, en el cubo. No, no, era la época del cubo. Ah, yo pensé No, que era el cubo. no, 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 sí iba al cubo, pero no. No, no, era un sushi. Y era el sushi que en su momento pudiéramos mencionar que tal vez fue uno de los sushis más icónicos y más representativos en la era de los inicios del sushi en Chihuahua, ¿no? Porque estaba este lugar y estaba Akari. Y eran los únicos dos que la gente los conocía como un sushi con calidad y con fama, ¿no? Entonces me toca una época súper abundante de gente. Tiempo después empieza a bajar por ahí la venta y es cuando yo, como soy mesero, pues decido migrar a otro lugar y fue cuando justamente abrieron el Chili's de ahorita Fashion Mall, que estoy súper acostumbrado a decirle Plaza del Sol. Entonces migro de un lugar a otro, pues más que nada por el tema de que baja venta y yo dependía de las propinas, entonces lógicamente baja tu ingreso. Y paso de un negocio local, exitoso pero local, a un negocio exitoso a nivel internacional. Y cualquier persona que haya trabajado en una cadena, te vas dando cuenta que es otro rollo, o sea, que es cuestiones de, yo le llamo la buena escuela o cómo hacer las cosas de forma correcta en capacitaciones, en desarrollo de personal, en procesos, en todo, ¿no? Y sobre todo que el lugar está nuevo, o sea, trabajar en un lugar así nuevecito, que te toca estrenar los equipos, que vienen equipos de capacitación de otros lados y todo, te da una idea de cuál es el camino correcto que tienes que tomar, ¿no? Y básicamente fueron como que mis acercamientos en la industria restaurantera, ¿no? Y lo dejé porque me ofrecieron por ahí algunas oportunidades en cosas de mi carrera. Y nada más trabajaste de mesero en Chili's, ¿no? Sí, estuve de mesero, me dieron ahí como una especie de nombramiento como equipo de capacitación, o sea, como que tiene una estrategia interesante ahí en la cual le dan ciertos beneficios a las personas que destacan y los nombran como capacitadores para que ellos, este equipo de gente que te puede decir a lo mejor 5 personas, hagan unas especies de clínicas que son como recapacitaciones constantes todas las semanas y que en vez de que te esté capacitando el gerente a tu personal, nombras un equipo de gente que le echa ganas, que ellos se encarguen de capacitar al personal. ¿Y qué les das como beneficio? Pues puros casi que intangibles, ¿no? O sea, les das permisos, mayor flexibilidad, pues hay un trato más preferencial, que en su momento pues era muy notorio, ¿no? El tema como un beneficio. Hoy en día te puedo decir que pues, ya uno tiene que ser muy flexible, ¿no? En la operación, independientemente si la persona está o no está apoyándote, capacitando o no. Antes no, o sea, antes tú sabes perfectamente que en esas épocas del 2007 más o menos, lo que sucedía mucho era que las empresas eran muy rígidas. Y era te gusta o te gusta y si no, pues ya sabes, ¿no? O sea, la puerta está muy grande. Hoy en día tenemos que ser bien flexibles. Sí. Obviamente las nuevas generaciones cambian, pero en aquel entonces pues era parte de los beneficios, ¿no? Y funcionaba, la gente estaba contenta. ¿Y de ahí de mesero a dónde fuiste? Tuve diferentes etapas, haz de cuenta que en ese entonces O sea, empecé... para esa época estabas ya en la carrera. Sí, estaba estudiando, pero precisamente lo que sucede ahí, poquito antes de meterme en la industria restaurantera, digamos, me calé, como dicen por ahí, o estuve probando en un sector que para mí era como muy ajeno, que era el Museo Semilla, aquí en Chihuahua. Me tocó estar como guía Órale. de un equipo de, bueno, más bien ¿cómo le llaman? Como un campamento de verano, un verano de niños que iban y... ¿Qué año fue ese? De pronto porque mis niños estuvieron un par de veces en esos campamentos de Ah, pero verano. no creo que tus niños estén tan grandes. No, tuvo que haber sido yo creo que por ahí del 2003 quizá. No, espera, 2003 es muy Ah, poquito. no, entonces No, como 2004 aproximadamente. Entonces me tocó primero estar ahí al pendiente de grupos de niños que iban en el verano. Ya después termino el verano y me quedo como un día
fines de semana, ¿no? Entre semana y fines de semana eran unas horas nada más los que iban a la tarde. Me acuerdo muy bien que tenía el área de astronomía. Yo estudiaba, bueno, más bien explicaba, no estudiaba el tema de sistema solar y cosas de ese tipo. De ahí te digo que brinco al asunto de los restaurantes, 3 restaurantes seguidos. Y luego me acuerdo que de ahí salgo para dedicarme, digo, es que ha sido de todo un poco, no me acuerdo muy bien la cronología de las cosas, pero a lo mejor uno está enseguida de otro, lo estoy diciendo mal, pero finalmente es lo mismo. Hubo un tiempo en el que dije, voy a vender burritos en la calle. O sea, literalmente voy a pararme ahí en una zona por Fashion Mall, precisamente. No sé si recuerdo dónde estaba el Sonic. Ahí había ese caminito que ahorita está el Santander, que subes hacia los hoteles. Sí, que está la gasolinera donde estaba el Sonic. Exacto. Ahí a un ladito, pues ese caminito, nadie vendía comida en las mañanas. Pues voy a vender burritos. Mandé a hacer una lona, me compré una sombrilla. ¿Preparado por ti? No, haz de cuenta que conseguí un señor que los maquilaba y yo nada más iba temprano los recogía, ¿no? Para que fuera más práctico y nada más era una reventa, como quien dice. Pero estuve como una semana y en esa semana me hablaron de un trabajo, me acuerdo que era Hirocha, aquí en Nissan. Yo tenía para ese entonces 21 años. Entonces yo decía, bueno, pues digo, estar aquí en el sol, a estar vendiendo carros, pues como que se me hizo más ¿Y seguías estudiando? Sí, siempre seguí estudiando toda esa época, digamos que fue mi universidad. Entonces me voy a la agencia porque quedaba cerca de, en ese entonces, donde vivía, cuando todavía estaba viviendo con mis papás. Llego ahí, pues obviamente para mí era algo muy padre, porque a los 21 años, no sé ahorita en estos tiempos, ¿no? Pero a los 21 años trabajar en una agencia, pues para mí era así como, wow, ¿no? O sea, trabajas para Nissan y bla, 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 y todo, ¿no? Entonces, me acuerdo que me dieron la oportunidad, siendo uno de los vendedores más jóvenes que habían contratado en ese entonces, cuando todavía se dan el lujo de escoger las edades. Ahorita yo creo que, aunque respires, lo meten, ¿no? Pero, sí, como todos. Pero sí, me dan la oportunidad muy joven, aprendo mucho el tema de ventas, buenísima escuela, sector difícil, o sea, la verdad es que la competencia está canija, y gente que quiere un carro nuevo, pues no es como que abunde, ¿no? O sea, sí es difícil conseguir clientes. Me fue bien, me acuerdo muy bien que ¿Cuál era tu meta de vender carros en ese entonces? Como 5 o 6 carros al mes, y me acuerdo que entré como por un septiembre, más o menos, y ya para diciembre, enero traía como 13, y me quedé a un automóvil de ser el vendedor del mes. Solo me ganó una señora que ya tenía mucho tiempo y tenía cartera de clientes y pues, lógicamente ya traía mucho avance. Pero ¿sabes qué estaba pasando? El equipo de ventas era muy chiquito y nos tocaba cubrir piso de ventas, no descansar, y empecé como a postergar materias de la escuela, y de repente fue así como que, oye, bájale poquito. Como que hablé conmigo mismo, mis papás en ese entonces me estaban pagando la escuela. ¿Es un trabajador que estudia o era un estudiante que trabaja? Exacto, ¿no? Y ¿sabes qué? Pues lo que te acabo de decir, el compromiso de saber que tus papás te están pagando la escuela y tú lo estás retrasando, te estás alargando, y pues sentía yo como que no estaba cumpliendo a nivel ético, ¿no? Entonces dije, no, ¿sabes qué? Me salgo y empiezo el asunto de dedicarme, según yo, muy enfocado a la escuela, y nada, que al ratito saltan otras oportunidades. Me hablan de Castalia para trabajar en área de mercadotecnia. De Castalia, no, poquito antes de Castalia, creo, no sé si después, pero bueno, me hablaron de la cervecería. Se llama la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que ahorita es la Heineken, pero en su momento mucha gente la conoce como la Carta Blanca o la Tecate. Me hablan, vi que había un anuncio para hacer como prácticas, me meto ahí en el área de medios, y me gustó mucho porque medios... ¿Tú estabas estudiando? Sí, era parte de mi carrera. Me meto ahí con una jefa que estimo mucho, que le mando un saludo, que es Caro Pacheco, ahorita está como gerente de mercado de Interceramic. Y en su momento pues era mi jefa en el área de medios, ¿no? Entonces igual llego muy chico, aprendo mucho de ella, me gustó mucho las actividades. Básicamente yo lo que tenía que hacer era un cambio de imagen, porque el logotipo de Tecate estaba cambiando y teníamos que pintar camiones de reparto, troquitas de vendedores, todo eso, ¿no? Y era todo el estado, ¿no? Entonces era sacarlos de ruta, meter un reemplazo del camión de reparto, meter la pintura, hablarle al proveedor de viniles, ¿no? Que depilar el camión, que le pusiera la nueva imagen. Y era estar haciéndolo en Juárez, en Casas Grandes, en Delicias, Cuauhtémoc, Parral, así como que por todos lados. Y apoyando en otras áreas, ¿no? Pero bueno, estuve ahí un año, en realidad eran 6 meses el contrato, pero yo decidí que me quería quedar más tiempo para seguir aprendiendo. Practicante.
Practicante. Yo con toda la intención ¿Cuánto te de... pagaban de practicante? Como 2.500 pesos al mes y una charola de cerveza. ¿Qué año es ese? Como la época del Mundial de Shakira, el de... 2006. Sí, sí, me Fíjate, acuerdo muy cuando bien. yo hice las prácticas en la máquina fue en el 2001. Ajá, Me pagaban, me acuerdo, 400 pesos libres a la semana. Eso es lo que sí. me daba. Sí, no, en ese entonces, pues digo, para mí estaba bien, todavía viviendo con mis papás, no tenía mucho compromiso económico, obviamente yo le estaba apostando al tema de la experiencia, cosa que ahorita le digo mucho a gente más joven, les digo, es que tienen que apostarle a eso, ¿no? Porque pareciera ser que ya poca gente lo ve como un objetivo. Y yo decía, bueno, pues es sembrarle, y la verdad es que lo disfruté mucho. No hubo una oportunidad, no había un puesto cuando cumplo el año y me preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Te quedas más tiempo o qué? Y fue cuando ya dije, no, ¿sabes qué? O sea, también sí está bien, hay que agarrar experiencia, pero pues también hay que buscarle algo en donde crecer. Me salgo y empiezo el proyecto creo que es lo de Castalia precisamente, por ahí más o menos, esas épocas, que me invitan a traer por ahí un apoyo en áreas de mercadotecnia en un hospital muy famoso aquí en la ciudad de Chihuahua y también en un club de golf que también es famoso. Entro un ratito, pero lamentablemente para los tiempos, digo, no lamentablemente para mí, digo, en mi compromiso con la empresa que me está dando la oportunidad, me marcan de Tech Milenio y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te recomendaron unas compañeras que tuviste en la carrera. Curiosamente yo en ese entonces no eran mis amigas, ahorita son súper amigas mías, pero en ese entonces en la carrera no eran amigas y se me hizo muy raro que me recomendaran para trabajar con ellos. Ellas estaban precisamente en el área en la que estaban buscando gente y me dicen, oye, pues la idea es que necesitamos gente para el área de merca, para inscripciones, y me dijeron las palabras mágicas, que es te damos la maestría, o al menos una beca muy, muy buena, ¿no? Que en ese entonces era una beca de un 90%, que simbolizaba a nivel pesos, 500 pesos al mes por hacer maestría, ¿no? Regalado prácticamente. Entonces para mí fue como una buena oportunidad. Además me dijeron, si tú quieres dar clases, hay la oportunidad, ¿no? No me dijeron así como que sí es a fuerzas, pero hay la oportunidad. Entré al año, les pedí la oportunidad de dar clases. Tenía yo 25 años cuando empecé mi primera materia. Y lo más curioso del asunto, Luis, es que me dan mi primera materia que se llamaba emprendimiento. Y yo no tenía una empresa. Y yo nada más me imaginaba cómo era tener una empresa. Y dabas clases de eso. Y daba clases de eso. Tuve toda la suerte del mundo de que algo hice que funcionó. O sea, ¿funcionó en qué sentido? Pues los alumnos se quedaron muy contentos. Creo que saqué motivación. O sea, los motivé. Creo que sus proyectos estaban interesantes lo que propusieron. Pero realmente no tenía mucho que aportar. O sea, nada más era como explicar temas, pero sin una experiencia real no te sirve casi que mucho, ¿no? Y me fue bien. Lo más retador en ese momento, Luis, era que tenía yo alumnos que casi eran de mi misma edad. Estoy hablando que yo tenía 25 y a lo mejor había alumnos de 20, 21. A lo mejor ahorita no hay mucha diferencia si tú tienes lo que tienes y yo tengo lo que tengo, pero cuando estás hablando de esa edad, sí marca, o sea, sí marca el tema de que es difícil la figura de autoridad, todo ese rollo. En total de que curiosamente al poquito tiempo surgen unas oportunidades laborales también de trabajar después del Tech Milenio en Banamex. Me tocó en un proyecto bien, bien interesante, que lo que hacía Banamex era pensar en que a qué edad los jóvenes empiezan a tramitar su primera tarjeta de crédito. Entonces empezaron a darse cuenta que la mayoría de la gente las tramitaba después de los 25 años. Y decían, pero lo malo es que a los 25 años todos los bancos se están peleando al cliente. ¿Qué pasa si los agarramos desde antes? Y no sé si te acuerdas que llegaron a ofrecer en ciertas universidades algún tiempo las tarjetas universitarias de Santander. Entonces Banamex dice, bueno, pues como que tomó ahí la buena práctica de ellos y dice, vamos a crear un equipo de promotores que no estén dentro del banco y que ellos se dediquen a visitar universidades y a convencer gente para que saque su tarjeta, que el único requisito, los poquitos requisitos que eran para sacarla, era personas que estuvieran entre 19 a 25 años estudiando con tu credencial de la escuela. No importa que no tuvieras trabajo, no importa que no tuvieras historial crediticio. Nada más con que presentes que estás estudiando. ¿Y cuánto te daban de crédito? Como 3,500 o 5,000 pesos tope. Y una vez que fui al corporativo de la Ciudad de México, me dijo uno de los meros meros que le pregunté, oye, una duda nada más. Pues sí te estoy trayendo trámites y mis compañeros de otros estados también, pero ¿qué pasa con la cartera vencida? O sea, yo supongo que hace un despapalle, ¿no? Sí. Este asunto. Me decía, de todos los productos del banco, este es de los que tienen menos cartera vencida. Es de los que están mejor pagados. Y dice, mi lógica pensaría distinto, ¿no?
Entonces empiezo a trabajar con ellos como gerente. Yo tenía todo el estado de Chihuahua, me decían tienes que meter tantos trámites por mes y yo no los metía directamente. Yo lo que hacía era que buscaba jóvenes universitarios como RPs, en donde por cada trámite el banco les pagaba. Y les pagaba pues de una manera muy sencilla. Haz de cuenta que por trámite que me das, que básicamente es una hoja llena con foto de los documentos, ya con eso ahí te va tu comisión. Pues haz de cuenta que primero le vendes perdón, a tus amigos, y luego ya ratito ahí a los conocidos, y luego después meto un amigo tuyo también como promotor, y se va haciendo como una cadenita, ¿no? Como una, ¿cómo le llaman? Es como una red, ¿no? Tal vez de gente. Y pues como no había contratos ni nada, o sea, haz de cuenta que yo te metí a ti, tú te cansabas de vender y pues ya, si no vendes nada, pues ahí nos vemos, ¿no? Busco otra persona y no me ponían un límite de cuánta gente. Era fácil llegar relativamente a las metas. Yo estaba encantado, pues te estoy hablando de que tenía pues como 24 años más o menos. Pero en esa época sí conseguías mucho ahorita para vender, ¿no? O sea, ahorita en esta época es más que sí, ya está difícil conseguir. No, pues esa época sí estaba muy virgen todavía el mercado y luego llegabas con las universidades y les decías que les ibas a dar una plática sobre administración financiera y sobre tarjetas y resulta que pues te dan entrada, ¿no? Finalmente a las escuelas les interesa que los alumnos tengan ese tipo como de encuentro. Entonces me empezó a ir muy padre y era un trabajo padrísimo en el que viajaba y tenía yo pues una edad, imagínate, soltero, joven y luego pues estaba relativamente bien pagado para ese entonces y había bonos, ¿no? Entonces pues yo estaba bien contento y luego a los 6 meses me dan la oportunidad de ser gerente de zona norte del país. Ahora ya no traía Chihuahua, traía a la persona de Chihuahua y otros como 6 estados. Entonces mi trabajo nada más iba a ser estar viajando y cada vez que llegara a un lugar te van a recibir para llevarte a una escuela en donde vas a conocer gente, de ahí te vas a ir a comer a donde tú quieras y en la noche de fiesta. Y luego de ahí te vas a otro lugar en donde es la misma, y te vas a otro lugar en donde es la misma. O sea, era el trabajo perfecto de una persona soltera. El tema es que la vida es muy canija, ¿no? Y todo estaba muy perfecto. Y a la semana de que me dan ese puesto ya a nivel zona norte del país, me marcan y me dice una chica, oye, te estoy hablando de parte de tal persona, es para ofrecerte un trabajo, a ver si te quieres venir para acá, ¿cómo andas de tiempo para una entrevista? Me acuerdo como si fuera ayer, estaba en la Watch, ahí en el campus nuevo, que de nuevo ya no tiene nada, pero así lo conocemos, y estaba ahí precisamente con un módulo, con gente, firmando ahí, llenando solicitudes. ¿Y ella cómo consiguió, o sea, cómo supo de ti? Se lo pasó una amiga, hablando de esa fecha para atrás, no recuerdo cuántos meses, una amiga bastante cercana de toda la vida, me dijo, oye, mi hermana trabaja en una empresa y anda buscando a una persona de merca, ¿no quieres pasarme tu currículum? De esas veces que se lo pasas y se te olvida, o sea, que no traes como en la mente la necesidad y andas en otras cosas, pero dices tú, bueno, por no dejar, ¿no? Entonces me marcan y me dicen eso, ¿no? Me dicen, oye, pues está esta oportunidad, ¿quieres venir? Yo me acuerdo que les dije no, les dije gracias, pero me acaban de dar ahorita un crecimiento en el banco y estoy bien, gracias. No pasaron ni 5 minutos y me marca mi amiga, bueno, no mi amiga, la hermana de mi amiga, que era la que tenía la relación con la empresa, y me dice, oye Franco, no sé qué te explicaron, pero me gustaría que vinieras a platicar, nada más date un ratito, por favor. Me acuerdo que le dije, oye, pues dame una hora y estoy ahí en la oficina, ¿no? Pues, me lanzo, llego, ahí en el complejo de Punto Alto, pues todo ejecutivo, muy bonito, entró una empresa que no tenía idea de que existía, dedicada al sector de la construcción, y ya me empieza a platicar y me dice, oye, pues mira, es un proyecto que ahorita lo está desarrollando el TEC de Monterrey para este corporativo de empresas, es un grupo muy grande que tiene 14 empresas, de sector aeroespacial, financiero, metalmecánico, construcción, etc, etc. Una de las familias muy importantes aquí en la ciudad de Chihuahua, y me dice, ¿quieres entrarle? Híjole, yo creo que una de las decisiones más difíciles a mis 25 años, o sea, ¿qué dices tú? ¿Y en cuanto a lana, cómo estaba? Estaba similar, pero acá yo no dependía de bonos. Y había un tema muy importante a destacar, Luis, que era, a mí me gusta mucho Chihuahua, no estoy cerrado a vivir en otro lado, pero yo creo, y te soy sincero, que no me gustaría vivir en la Ciudad de México. Entonces yo sabía que un brinco en el banco iba a ser irme a vivir a la Ciudad de México, y la verdad es que no es lo mío. O sea, yo soy bien sincero conmigo mismo y digo, no me veo allá. Y yo en ese entonces traía la visión de conseguirme un trabajo en Chihuahua o emprender un negocio y comprarme una casita aquí y vivir así con una ciudad que a lo mejor ahorita ya no es tanto lo que voy a decir, pero siempre me ha gustado llegar rápido a donde quiero ir.
Yo No, no, todavía 25 minutos, te vas a la Ciudad de México, las mismas distancias, es 1 hora, 2 horas. ajá, exacto, o sea, yo no consigo durar 1 hora y media, 2 horas en ir a mi trabajo y en devolverme. Siento que le robo tiempo a mi vida personal, Sí. entonces pues no. Pues tomé una decisión que se me hizo muy compleja de estar en un trabajo que pintaba para ser muy divertido, a un trabajo que tenía pues todo el toque ejecutivo de tener tu oficina privada ahí en Punto Alto, te daban tu iPhone, tu computadora de Apple, te daban todo, y aparte pues ibas a rodearte de gente muy importante a nivel negocios, aprender mucho de ellos. Y pues bueno, me acuerdo que fui con el banco, bueno, más bien le hablo a mi jefe que está en la Ciudad de México y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues está pasando esto, me está haciendo ojitos el irme para acá, pues te digo de una vez porque tenemos programada una reunión en México que yo creo que ya ni voy a ir, ¿a qué voy? Y me dice, ¿sabes qué? Vente, o sea, vente, acá platicamos. Y yo así como, bueno, entonces llega ya como que con la cola entre las patas porque sabes que pues estás haciendo un viaje de okis, o sea, es porque tú ya sabes que tienes un pie afuera, ¿no? Sí, ya tenía la mentalidad de cambiarte. Entonces estamos en el corporativo Banamex y me acuerdo que el jefe de mi jefe me dice, vente Franco, vamos a fumarnos un cigarro ahí en el patiecito que tienen especialmente para eso. Me dice que ya te vas. Y luego yo le digo, sí. Le digo, sabes de que pues ya me aplicaban exámenes acá y pues básicamente es el perfil que están buscando. Me platicaron que la psicometría les salió perfecta, que era bien raro que alguien saliera perfecto para un puesto y que salí bien y bla, bla, bla. Y me acuerdo muy bien que me dice, así fumando de cigarro, ¿no? Me dice, yo no necesito ningún examen para saber que, o sea, que te necesito en mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, yo sé lo que eres y todo, y lo único que te puedo decir, Franco, es que si te quedas aquí conmigo, te va a hacer crecer en el banco. Entonces te quedas así como que ching, o sea, porque ya te lo está diciendo el jefe de tu jefe, ya estás ahí en el corporativo, ya Sí, a estás... más compromiso. Sí, ya te está diciendo, no te vayas, entonces, híjole. La verdad es que lo seguí pensando y dije, no, pues hay que ser fiel a lo que quieres, ni modo la diversión, ya habrá momentos para eso. Y como empresa, ¿cuál está? Pues obviamente es Banamex y la La otra, el corporativo, estaba entre las 500 empresas más importantes de México. Entonces, haz de cuenta que a nivel empresa, digamos que estaba bastante competitivas ambas. Ahorita ya Banamex, pues ya, ya no es lo que era, digo, ya anda con muchos problemas, pero sí, en su momento me acuerdo que me costó mucho. Dije, híjole, bueno, lo que hice en su momento fue mandarles una caja así, esas de madera con carne seca, perdón. Y me acuerdo que mandé imprimir así como tipo una terminal con el logo de la tarjeta de crédito universitaria y un gracias para mi jefe y otra caja para el jefe de mi jefe y listo, ¿no? Curiosamente, tiempo después de que parto de ahí, como al año y medio, un amigo que hice precisamente ahí en el banco, que él está encargado de la zona sur, ya me platicó que las cosas empezaron a ir mal y que ya se iba a salir y bla, 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 ¿no? Entonces dije, bueno, me salía tiempo. exacto. Y esto te lo platico porque cuando empiezo a trabajar en el corporativo, en áreas de mercadotecnia, resulta que es cuando sale la oportunidad de abrir el negocio. Y la verdad es que yo no lo hubiera abierto si no hubiera trabajado ahí. O sea, creo que fue fundamental el hecho de haber tenido ese trabajo en un corporativo importante porque, número uno, ahorita me preguntabas de la parte económica, o sea, no era de que había tanto bono y ese tipo de cosas, pero ya era un dinero seguro que para ser soltero estaba bastante bien. Y ya lo que viniera extra, yo siempre se lo dije a mi socio y lo digo siempre que doy una plática, le digo a la gente, yo tenía una mentalidad de que como ya tenía yo mi dinerito en la oficina, si a mí me daba 5 pesos extra, lo que fuera a emprender, pues me quitaba la espina de lo que era tener un negocio propio y 5 pesos extra eran 5 pesos extra, ¿no? Y vuelvo al punto, y eso también se lo platico mucho a la gente, les digo, si van a emprender, traten, obviamente yo sé que hay casos que no aplican, pero traten de que sea antes de los 30. Y obviamente la vas a regar un chorro, ¿no? Porque si algo me he dado cuenta con el tiempo es que de los 20 a los 30 es el momento perfecto porque no tienes ese tipo de compromisos, ¿no? De que estés pagando una casa o un carrito que sacaste o ya te casaste, un hijo, no sé. Obviamente digo, hay de todo, pero normalmente andas medio libre, normalmente. Y hay casos como el señor de Kentucky, ¿no? El coronel Sanders, que emprendió como a los 60 y le Sí, funcionó. pues No es digo que un no. millón. Algo que sabes que descubrí, Luis, hace poco, este año, como que este año ha sido mucho conocimiento, como de aprender cosas, pero conmigo mismo, o sea, como que te vas dando cuenta de ciertas cosas de la vida. Aprendí que tu primer emprendimiento debe de ser una escuela para tu segundo emprendimiento. Hay mucha gente que se casa con la idea de que van a tener su primer negocio y ese negocio les va a dar para toda la vida. Y es más, ahorita yo considero que es bien difícil pensar que un negocio sea para toda la vida.
O sea, si duras 10 años, ya estás del otro lado en cuestión de decir que te fue bien. Ahorita es tan cambiante todo que yo digo, bueno, ya los negocios, ya olvídate de una Coca-Cola que tiene décadas y décadas, ¿no? O sea, ahorita ya es pensar en que el objetivo tal vez no sea tener un negocio, sino muchos negocios, y el primero más que nada va a ser aprender, para que tu segundo puedas hacer Sí, dinero. es que el primer negocio, digamos, te funciona, fue porque en su momento, digamos, fuiste la vaca púrpura, güey, y funcionó. Pero son bien cíclicos los negocios, están arriba, abajo, y como dices tú, ahí es una escuela Sí. para que te sirva para el otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo Y tú contigo. lo sabes, y yo creo que todos los que estamos en la industria restaurantera lo sabemos perfectamente. Abrimos un negocio de comida, ¿por qué? Porque todos comemos, y porque todos somos clientes de eso, y se nos hace bien fácil pensar en uno como cliente, que es lo que no quiere, ¿no? Lo que Oye, no se pero le no sé antoja. por qué mucha gente piensa que, porque yo lo escuchaba desde antes de poner yo entrarle al negocio de la comida, mucha gente decía, no, es que el negocio de la comida, Es bien noble. sí, es bien noble y da un chorro de utilidad. O sea, la gente tiene la idea Sí. de que si te cuesta 50 pesos y tú lo haces 100, tienes el 100% de utilidad. No, cabrón, tienes el 50% de utilidad, no el Claro. 100%. Sí, sí. Y luego, pues, ahí réstale todos los gastos, o sea, porque mucha gente dice, no, pues digamos, las papitas con chile me salen en 20 pesos y las doy en 40, güey, pues le saco el doble. No, cabrón, pues no se trata de eso, sí, pero mucha gente tiene esa idea, güey. Y Sí. por eso creo que está bien competido el negocio de la comida. Sí, es que mira, te digo, todos somos clientes, hay muchos mitos ahí sobre la operación y sobre realmente qué tan negocio es. Y es fácil abrirlo, es fácil porque nada más te pones en papel de cliente y dices tú, pues a mí lo que me gustaría, pues es lo que doy, ¿no? Y ya, o sea, no está como que tan compleja la ecuación. El tema es que para que sea negocio le tienes que pegar o a vender pisto o a vender volumen, güey. Y la verdad es que vender pisto es complicado porque, pues ya sabes, ¿no? Muchos permisos, estás en el ojo de gobernación, y es más fácil que te estén vigilando si vendes alcohol a si no vendes. Por el otro lado, cuando hablo del volumen, pues si estás vendiendo volumen, tú sabes perfectamente y lo has vivido que necesitas un sustento de operación bastante robusto, ¿no? Un CEDIS, vehículos de reparto, mucho personal, y entras en temas que ahorita platicábamos antes de empezar. Entonces, realmente el tema de la comida es difícil, y yo sí me pregunto a la gente, oye Franco, ¿recomiendas un restaurante? No por verme como malagradecido con la vida, de decir ya tengo y luego le digo a la gente que no, al contrario, o sea, porque tengo un restaurante, yo sí puedo decir, tener un restaurante no es para cualquiera. Y la fórmula, también lo platicamos la otra vez que estábamos en una reunión, es muy sencilla. O estás ahí para atenderlo todo el santo día y hacer que las cosas funcionen, o te vas a la parte de meterle, inyectarle mucho capital para tener unos gerentes súper competentes, bien motivados, que te hagan un trabajo, pues ahora sí que de excelencia, y eso dentro de lo que cabe, ¿no? Es que en base a eso de gerencia está bien complicado porque tú no traes el capital que lo trae a lo mejor un Banamex o que lo trae una maquiladora, güey. Y ellos sí contratan a esos gerentes que pues dicen, en la maquiladora me van a pagar 60, 80 mil pesos, 100 mil pesos, no sé la posición. Y pues tú cuánto le puedes pagar, güey, ¿sabes cómo? Y ahí en la maquiladora, yo trabajé en la maquiladora unos años, los gerentes sí, ahí viven, güey, ahí viven, o sea, ahí dejan toda la vida. Sí, pregúntale ahorita a un gerente de maquiladora que tenga más de 35 años de vida, 40 para arriba sobre todo. Pregúntale si está contento con la vida que tiene, aunque gane lo que gane, deja por un lado el dinero. Y te van a decir no. Te van a decir, estoy hasta acá por el tema del estrés, ya estoy cansado de que nunca tengo contentos a mis jefes, quiero emprender algo, pero me da miedo porque no puedo dejar esto porque gano bien y sacrifico el estilo de vida de mi familia. Entonces se vuelve todo un tema, ¿no? Pero sí, realmente volviendo, y ahorita nos conectamos a los temas anteriores, yo siempre le digo a la gente, pues si quieres tener un restaurante está bien, quizá es muy buena escuela porque tienes producción, porque tienes servicio al cliente, porque tienes almacén, porque tienes muchas cosas que te da una visión muy periférica de lo que es tener un negocio y lo que representa, pero es complicado, más ahorita en estos temas después de la pandemia, mucha gente se metió a vender comida, y yo les digo, está bien, o sea, pero utilízalo como tu primer negocio para que aprendas y te des cuenta que hay unas formas tal vez futuras en donde sea un poquito más fácil ganar dinero. Yo siempre lo he dicho, bueno, tal vez no siempre, son cosas que últimamente he dicho más bien, que es, si yo te pregunto, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo y con esto se entiende todo lo que quiero transmitir. Imagínate que yo te doy 500 pesos, pongo aquí un billete de 500 pesos y te digo, ¿sabes qué, Luis? Te voy a dar 500 pesos y aquí enseguida hay un Oxxo a 4 casas.
y enseguida me traes por favor una coca con esos 500 pesos y te quedas el cambio, ¿no? Me vas a decir, órale, pues, está bien. ¿Qué me cuesta? 10 minutos vas y vienes, ¿no? Y hace mucho calor, sí mucho, te dio poquito calor, pero ese fue todo tu esfuerzo. Pero en cambio a lo mejor le digo aquí al equipo de producción, ¿saben qué? Les doy 500 pesos, pero necesito que se vayan allá al otro lado de la ciudad y se vayan en camión y van y por favor me van a sacar la hierba de una casa que tengo ahí en renta y regresan, ¿no? Entonces me vas a decir, bueno, mi dinero que gané fue más fácil que ganar esos 500 pesos para otras personas. Y esos son los negocios. Así funciona el negocio. Solo que cuando nos casamos con una idea, como es la única, no tenemos un patrón de comparación de decir, este dinero que estoy ganando es un dinero muy difícil de conseguir. Porque, por ejemplo, en la industria restaurantera, tú sabes perfectamente que para ganar X cantidad, que no siempre es tanta, tienes que tener un chorro de personal con todo lo que conlleva de estrés, el que te falten, que te renuncien, etcétera. Tus proveedores que hay que pagarles, tus personas que te están rentando el local. Tú sabes que el local hay que darle mantenimiento, que la freidora, que el horno, esto, servicios. Llega de repente una revisión de gobierno, llegan los aguinaldos, que a veces es complicado juntarlos, y publicidad y contabilidad, y me faltan como 100 cosas, ¿no?, que mencionar para que te dé esta cantidad. Y de repente te das cuenta y dices tú, caray, o sea, hay dinero más inteligente de hacer. Te voy a poner un ejemplo cualquiera, un lavado de carros de monedita. ¿Cuántas personas necesitas para atender un lavado en el que llegas con tus 5 o 10 pesitos, los pones ahí y se prende el aspirador y tú mismo lo lavas como cliente, ¿no? Pues necesitas una persona a lo mejor de mantenimiento para cuando ya no funcione la maquinita y una persona que vaya y saque el dinero, ¿no? Y ya, o sea, probablemente generes igual o más que Al con igual que tus los de restaurantes. porque me topo aquí de repente, enseguida el Oxxo al que le da mantenimiento a la despachadora de agua de los garrafones, güey. Ajá. Sí, o sea, una persona nada más le recoge el dinero, le da mantenimiento y se va. Sí, a lo mejor y también tienes que pegarle un poquito el volumen, ¿no? En decir, bueno, para que me vaya bien tengo que tener a lo mejor 5 o 6 unidades de esas de agua purificada o algo así. Pero lo que voy es que el dinero, yo creo que a nivel cultura mexicana, tenemos un problema los mexicanos con la cuestión del dinero. O sea, creo que nos criamos con una ideología de muchos de nuestros papás en la cual nos dicen, para que te vaya bien, pues tienes que estudiar mucho y tienes que trabajar mucho. ¿Quieres ganar más? Trabaja más. Y no nos enseñan la parte importante que es que realmente, si queremos salir adelante en cuestión económica, y más ahorita, porque la inflación está tremenda, tú sabes lo que cuesta una casa, sabes lo que cuesta una renta, sabes lo que cuesta un automóvil, gasolina, toda la vida, no una ida a comer en un restaurante. Ahorita sí o sí necesitas buscar ingresos alternativos, ¿no? Extras. Y ahorita que dijiste, como que la palabra es, pienso yo que nos criaron que quieres ganar bien, te tiene que costar. O sea, tienes que... Claro, tienes que sufrirlo. Sí. Y la verdad es que no es cierto. O sea, esa es una mentira que no sé por qué allá afuera la traemos tan plasmada, ¿no? En todos los mexicanos, en donde pareciera ser que entre más trabajas, más deberías de ganar. Y no es cierto. Hay una frase que me encanta, Luis, me encanta, así, es de esas frases y cosas que he aprendido este último año, que es, el dinero no se hace trabajando, el dinero se hace con la mente. Y eso es tremendo, o sea, porque te das cuenta y tú analizas y dices tú, bueno, la clase media en México está acostumbrada a que si necesitas más dinero, pues chíngale más, ¿no? Dirían por ahí, o sea, trabájale más y ten 3 trabajos y ya con eso pues logras sacar tus gastos. Y tiene que trabajar papá y tiene que trabajar mamá y a veces tener 2 trabajos cada uno y aún así vender cosas por Facebook y ahí salen las cuentas, ¿no? Pero con un chorro de estrés y a lo mejor sin mucho dinero sobrante para ahorro, para lujos, para vacaciones, ¿no? Así está mucha gente. Pero, o sea, hablando de eso, hace poquito en el podcast que tengo con Soto, entrevistamos a un chavito que tiene 20... ¿Cuántos años tiene? ¿23? 25, güey. O sea, el chavito hace videos de animación VR con unos lentes de Meta, güey. sí. Y hace clips de 15 a 20 minutos y el güey se está metiendo de 20 a 30 mil pesos. O sea, haciendo videos así. Claro. O sea, hablando del dinero inteligente. Claro. Y hay mucha forma de hacer dinero inteligente, pero para que tú hagas dinero inteligente necesitas primero cambiar tu mentalidad. Ahorita entro en ese punto porque yo creo que sí es bien básico. Entonces, sí es complicado, ¿no? Es complicado porque te digo, esa mentalidad de popular, ¿no? De que incluso el dinero es malo, el dinero te cambia,
A mí me dijo una persona que en algún momento hace muchos años le vendió un producto, un señor que tuvo un banco y está en la industria farmacéutica, un señor ya grande, no sé si todavía viva, porque estaba grande y fue hace unos años. Pero me decía Franco, el dinero está tirado en todos lados, nada más tienes que aprender a agacharte a recogerlo. Y luego después, este año, volví a escuchar una frase muy parecida a otra persona que decía, el dinero está en donde voltees. Todo lo que alcanzas a percibir, salvo la naturaleza, es dinero. Ahí está. O sea, alguien lo trabajó, ahí está invertido, en todos lados está. Entonces, pero primero que nada pienso que para que te vaya bien en un negocio, necesitas empezar a trabajar mucho tu mente, empezar como a quitarte esos prejuicios y esos miedos y a empezar a ver el dinero no como un objetivo, sino más bien como una consecuencia de hacer las cosas bien y una herramienta que te va a permitir llegar a tus sueños. Que esa parte es donde yo conecto mucho el hacer cosas que te hagan feliz, que realmente estés contento y apasionado con tus proyectos, que te mantengan motivado, que siempre estés... Hay una frase que me gusta mucho que escuché y me encanta que dice, los milagros suceden en el movimiento. Entonces yo creo que una de las cosas que más le puedo recomendar a la gente es, si quieres que te vaya bien en la vida, muévete contigo mismo en tu cabeza para ir mejorando tu forma de pensar, para ir aprendiendo nuevas cosas, nuevos retos, y también muévete contigo mismo para ir haciendo proyectos y cosas para ver por dónde sí va o a lo mejor por dónde no, pero pues ya sabes que ese caminito por ahí no es. Y estar constantemente haciendo esto, haciendo lo otro, te va a dar contactos, te va a dar más experiencia y te va a ir dando mayor como serenidad a nivel empresario para saber tomar decisiones y saber proyectar a futuro cosas interesantes, ¿no? Y que sí, perdón ahí, porque ahorita nos devolvemos Sí, a cómo empezaste sí, tú, ahorita güey. volvemos. Pero sí, porque muchas veces preguntas, oye, hace poquito hay un amigo, lo conozco hace poco porque él me ayudó a importar los hornos de las pizzerías. Sí, Y el güey le empezó a ir muy bien porque compró una fábrica de sombreros aquí en Chihuahua y Tronada y empezó a vender sombreros. ok. Y el güey los sombreros ya se los anda vendiendo a los cheerleaders de los vaqueros, lo metió en All Western Wear, lo está yendo muy bien. Y a una persona le dije, oye, ¿cómo le habrá hecho este cabrón para ir de Tronada? Y no, pues chambeándole, pero traemos ese chip de cuando te dicen, no, es que hay que chambearle. Como que crees que tienes que levantarte a las 5 de la mañana, pero así casi como antes, ¿no? Irte a sembrar a la tierra, ararla, o sea, esa chamba física que, como dices tú, tenemos, o sea, ese chip todos los mexicanos o latinos, pienso yo, de que tienes que trabajar físicamente. Y sabes también quién tiene la culpa. Estamos muy acostumbrados, ya es que ahorita antes de empezar también hablábamos de la historia del bolero, de esa típica historia de un super empresario que empezó boleando en la plaza. Ese tipo de generaciones que ya no son las nuestras, en un mundo súper diferente que ni siquiera existía el internet y todo eso, yo creo que ellos nos han enseñado y nos han inculcado que para el éxito que tuvieron hasta el día de hoy o llegaron a tener en su momento, tenían que ser personas que eran los primeros que llegaban a la oficina a las 5 de la mañana antes que todos y los últimos en irse. Pero realmente, híjole, yo no voy tanto con esa idea. O sea, yo siento, como dices tú con el ejemplo de los lentes de realidad virtual de esta persona que conociste, yo creo que pues, no necesariamente tienes que matarte y quitarle tiempo a tu vida, a tu familia, todo para ganar algo que te motive. O sea, pienso que debes de buscar la manera para que llegue a. Pero no es gratis ni es de la noche a la mañana, es un proceso de estarte moviendo y buscando. Pero no es un trabajo físico. No, definitivamente no. Al principio a lo mejor sí. Y eso también quiero dejarlo bien en claro. O sea, no llegas pensando, recién egresado a la universidad, pensando y diciendo, híjole, pues ya nomás con mi mente ideé 1000 cosas que de aquí me van a catapultar al éxito. Claro que no. O sea, esa persona tiene que meterse a trabajar en diferentes empresas. Y tiene que saber lo que es tener un jefe y tener responsabilidades y aprender de las industrias. Y regalar su trabajo al principio. Claro, y eso es mega importante. Yo tengo una frase que le digo a la gente que es, si tú quieres tener una empresa, lo primero que tienes que ser es un buen empleado. Porque si tú no logras ser un buen empleado, jamás vas a ser un buen empresario. Si no puedes con la responsabilidad de estar frente a una caja o frente a un cliente y sacarlo de manera correcta, entonces imagínate la bola de responsabilidades que vas a tener cuando estés frente a un barco que es tuyo. Entonces yo digo, esa es tu primera manera de calarte. Si no eres responsable con la empresa de otra persona, menos vas a hacer con la tuya. Y si me dices que no es cierto, que con la tuya sí te vas a motivar, no te creo nada, no es cierto. Nada. Pero bueno, déjame cierrar un tema y luego nos devolvemos al otro. Entonces el dinero se hace con la mente y ahí te va el secreto. Porque no solo es pensar, obviamente es, como te decía, moverte, aprender, crecer. Yo no creo que haya empresarios muy jóvenes que les puede ir muy bien. Claro que hay excepciones. Yo sí siento que la edad
te va dando visión de las cosas, ¿no? No, pero sí, por lo general cuando te va muy bien a los veintitantos, 30, que ya andas arriba, caen. La mayoría Claro. caen. O sea, Sí. caen. No, digo, fíjate, el negocio ahorita que entremos en ese detalle, me empezó a ir muy bien a los 25, 26, 27 años, 28. O sea, antes de los 30 iba en la cúspide. Pero me comparo con el Franco de ahorita y digo, nada que ver. O sea, si el Franco de ahorita lo pudiera regresar en el tiempo, no, ahorita ya estaría en China, o sea, es otro rollo. Pero porque ya tienes una visión diferente de las cosas, ¿no? Entonces, el punto es, la clave y una de las cosas que me ha movido mucho últimamente y de lo mejor que he aprendido y que les quiero compartir es, ¿sabes qué, Luis? Para que realmente dejes esa mentalidad de trabajar mucho y de tener que estudiar mucho para que te vaya bien, y eso que soy maestro y no tengo nada en contra de la educación, pero no creo que esa sea la solución. Es más, si tú me dices, Franco, ¿qué prefieres? ¿Dedicarte a la merca, que es lo que estudiaste? ¿O prefieres vender frijoles en bolsita? Yo te pregunto lo que me deje más. Y también lo que me gusta. O sea, si los frijoles en bolsita me gustan, me apasiono a lo mejor por el negocio y aparte me va bien, y eso de que me vaya bien quiere decir que me dé tiempo libre, porque ese es el mayor activo y el intangible que deberíamos de valorar todos. Si me da libertad y me deja ingreso, me dedico a eso, ¿no? O sea, no te cases con lo que estudiaste, utilízalo como una herramienta nada más y punto. El punto es, la mentalidad de las personas que ya no están en la clase media y avanzaron más, y digamos que están llegando como a un proceso de tener mayores cantidades de ingreso, y no quiero escucharme como un Carlos Muñoz, porque no es mi intención, pero de verdad es bien importante esto que te voy a compartir. ¿Sabes qué es lo que hace la gente que tiene mucho recurso disponible a nivel económico? Ellos simplemente piensan en que van a utilizar el recurso ajeno en beneficio propio. Y no significa que sea algo malo, porque suena feo. Simplemente es muy sencillo. Recursos. Tiempo de las personas, experiencia de las personas, dinero de las personas. Es que no necesariamente dinero de las personas, va a ser dinero del banco. O del banco, exactamente. O sea, no se escucha tan feo de que el sí, dinero no, o sea, lo que voy es, tú puedes buscar tal vez que te fondees de un banco, puedes que te fondees de un inversionista. El punto es que va a venir de algún lado, ¿no? Es un recurso ajeno, por llamarlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a hacer un negocio y le preguntas a la mayoría de la gente, oye, ¿cómo empezarías un negocio o qué te detendría para empezarlo? Mucha gente te va a decir, no tengo experiencia, me da miedo, no tengo recurso ahorita económico para inyectarle o no tengo tiempo, ¿no? Pues son como los pretextos, pero si te fijas, son recursos lo que te está poniendo, tal vez el miedo no tanto, pero los demás son recursos. Las limitantes son los recursos. Entonces dices tú, bueno, entonces ¿cómo quito eso de la ecuación para que no sea un problema, que no sea una barrera? Y te pones a pensar y dices, bueno, te voy a poner un ejemplo. Sector inmobiliario. No sé qué tanto sepa de sector inmobiliario, pero si me dices, Franco, me quiero meter en el sector inmobiliario, yo te diría, ok, pues no está tan difícil. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor le hablamos a fulanito, que es experto en sector inmobiliario, es un vendedor buenísimo de toda la vida y se la sabe de todas a todas, y lo sentamos en esta mesa, y está acá de este lado. Y luego me dices, Franco, ayúdame con el área de merca, órale. ¿Tú qué vas a poner, Luis? No, pues yo pongo el tema de la administración, todo lo que he aprendido de los negocios, órale, y a lo mejor algo de tu carrera o no sé. Tú pones eso, él pone esto, yo pongo esto, y de repente acá invitamos a unos inversionistas. Entonces te pones a pensar y dices tú, bueno, la experiencia la está metiendo otra persona. La cuestión del dinero lo están metiendo otras entidades, ya sea el banco o otros inversionistas. Te empiezas a dar cuenta que la gente que tiene mucho dinero es alguien que entiende que su labor principal está en pensar cómo reunir piezas de un rompecabezas para que un proyecto se ejecute. Lógicamente, para que tú puedas reunir un equipo, tú tienes que traer un antecedente de algo que dé confiabilidad. O sea, no cualquier persona recién egresada va a poder juntar millones de pesos para abrir un negocio. O sea, tienes que traer algo que ya te haya funcionado, algo que tú digas, ¿sabes qué? Mira, pues ya tengo tanto tiempo con un negocio, quebré tantos negocios y eso también me ha dado experiencia, le sé a esto, estudié esto, o sea, tienes que ofrecer algo, si no estás fuera de la ecuación, ¿no? Pero sobre todo ser como esa llamada de acción, o sea, que sin ti eso no existiría nunca, porque a ti se te ocurrió la idea, tú juntas a las personas y tú los involucras y creas un proyecto a partir de eso. Y si te fijas, lo puedes hacer sin un peso en la bolsa. Entonces ya no es un pretexto el dinero. Ya no le estás metiendo a lo mejor tú el tiempo a andar tocando puertas, porque para eso vas a meter a alguien.
no necesitas tener toda la experiencia, pero con que aportes algo, basta, ¿no? Vas a poner tu conocimiento, Exacto. que es la moneda de cambio. Exacto. Entonces, te digo, estoy en ese proceso, obviamente, híjole, es como trabajar contra el inconsciente, ¿no? De cómo dejar de pensar en que tienes que ser la persona que se rompe el lomo todos los días, a ser una persona que empieza a generar ingreso de forma más inteligente, diversificado. ¿Y sabes cuál es el problema de todo? Y eso no te lo dice ningún libro, ni Carlos Muñoz te lo va a decir. Es, te sientes mal, güey. Te sientes mal cuando de repente dices tú, ahorita en este momento, en vez de estarme rompiendo en 1000 pedazos con un horario laboral súper demandante, estoy en mi casa desayunando a las 11 de la mañana. Y dices tú, a lo mejor soy un flojo, güey. Pero te das cuenta que no, güey. O sea, que es una cosa que traes programado que en realidad, güey, tienes que estar como hormiguita, güey, todo el día, güey. Sí. No sé si te pase de repente que digas tú, ay, De hecho, en una entrevista de esta chava de la Niño de Rivera, güey, la Sí. comediante, la Sí. stand-up, ella platica eso de que cuando se cambió a México y empezó de stand-upera, tuvo que aprender a tirar hueva. Sí, Tuvo que aprender algunos días a quedarse en la casa sin hacer nada. sí. Creo Y se que necesita, güey. Se necesita porque mucha gente no cree o no entiende, no visualiza o dimensiona la cantidad de estrés que es cuando empiezas a manejar negocios, güey. Yo siempre lo he dicho, güey, ser una persona empresaria, ponle que, vamos a verlo como una línea del tiempo, a lo mejor principio de la línea, un emprendedor que se termina convirtiendo en un empresario con el tiempo. Pero cualquiera de los dos necesitas de un perfil. Y lo platico cuando tengo la oportunidad de estar frente a un grupo o alguna plática, les digo, es como un doctor, güey. A mí me hubiera encantado ser doctor, güey. O sea, creo que es un trabajo interesante, les va bien y todo, pero no tengo el perfil, por eso simplemente no lo estudié. Igual que un doctor, existe la persona que tiene el perfil para llevar una empresa, güey. Y yo te pregunto, güey, dime qué se te viene a la mente de cosas que tiene que tener una persona que lleve al mando una empresa, güey. ¿Qué características? Pues la primera a mí que se me hace es resistencia, güey. O sea, resistencia en el aspecto de... Sí, porque vas a tener muchos problemas, güey. Claro, güey, claro, claro. O sea, por ejemplo, yo ahorita me acuerdo cuando la primera demanda laboral, güey, fue como en el 2012, 2013, y duré días sin dormir. Y no era porque, o sea, no, porque no le pagabas bien, no, o sea, las personas de repente se enojan por algo y se van y te demandan. Y hay mucha gente que se dedica a demandar patrones. Claro. Y no dormía, güey. Y ahorita una demanda laboral, pues ya, eso nomás, es como ya tenemos un gran abogado de cabecera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, lo que voy es, debes de tener esa resistencia a los problemas, güey, porque problemas vas a tener muchos. Claro, y al principio, niégamelo, te vuelves adicto a ver las cámaras, por ejemplo. Ya con el tiempo te vas dando cuenta que no es vida estar pegado a las cámaras cuando no estás en el negocio, ¿no? Y ya empiezas a soltar y empiezas a ser como más relajado en ciertos temas. Hay una frase que me gusta mucho de lo que acabas de mencionar ahorita, Luis, que es: un empresario es igual a un experto en resolver problemas. Y para resolver problemas tienes que ser muy inteligente, tienes que ser muy visionario, tienes que tener un temple, tienes que manejar el estrés. Yo creo que es una de las principales cosas que yo te digo que tiene que tener una persona que tiene una empresa, porque esos problemas derivan en estrés. Y es todos los días, y no es una cosa, es la otra, y no se acaban los problemas teniendo una empresa. Entonces sí es complicado, definitivamente. Pero bueno, ¿cómo empezaste, Chugo? O sea, estabas trabajando para la empresa esta aquí en Chihuahua. Estaba trabajando para el corporativo aquí en Chihuahua, muy contento, y de repente recibo, no sé si un WhatsApp, una llamada, no me acuerdo así como que exactamente el momento, pero me acuerdo que un amigo, muy buen amigo de toda la vida, lo conocí en el bachilleres, terminó siendo mi socio, me dice, oye, ¿sabes qué, Franco? Lo que platicamos de la maquila. Me dice, yo estudié ingeniería industrial, me metí a trabajar en una maquila, me está yendo bien, pero ¿sabes qué? Al chile esto no es lo mío. No me veo aquí toda la vida, y si creo que no me salgo ahorita no voy a salir nunca, ¿no? Porque ya es que yo siempre he pensado, y discúlpenme las personas que tal vez trabajan ahí, pero yo veo la maquila como una tienda de raya, güey, así como nos lo enseñaban en la historia de la primaria. Yo trabajé ahí. O sea, como que nunca... Tengo muchos amigos que Sí, o sea, como trabajan que ahí. no sales, güey, y luego te pagan más para que no salgas, güey. Entonces, el punto es que me dijo, yo soy bien sincero, Franco, esto no es para mí. También él traía un ejemplo en casa de un papá muy emprendedor y muy exitoso, entonces obviamente también, como decíamos, lo vas viendo. Y él veía las ventajas, ¿no? de tener la empresa, y como que dijo, pues quiero jugarle algo. La diferencia con mi socio es que él no había trabajado antes, güey. O sea, fue casi que su primer trabajo en la vida en la maquila, y después de eso emprender un negocio. Entonces me dijo, ¿qué hacemos? Yo siempre me pregunté, nunca se lo he preguntado directamente a él, pero yo nunca supe por qué me dijo, así como que, oye,
tú en lo particular, vamos a hacer algo juntos. Yo supongo que pues vio que me movía, que tenía varios trabajos, que siempre estaba en ese movimiento que ahorita te mencionaba. Y pues se me hizo padre, ¿no? Y la verdad es que yo ya traía la espinita desde que fui mesero en, quiero tener algo. Me acababan de liquidar una deuda del banco que se quedaron pendientes 50,000 pesos de cuando renuncio al banco y me meto después al corporativo. Me llegaron 50,000 pesos que me acuerdo que los tenía guardaditos. A lo mejor 50,000 pesos ahorita no es mucho, ni tampoco era mucho en el 2014, güey. Pero sí te puedo decir que, pues cuando tienes 25 años, 50,000 pesos, piensas que algo puedes hacer con ellos, y sobre todo con aquella inflación que era menor. Yo le digo a mi socio, en aquel momento, obviamente, amigo nada más, y yo le decía, pues ahí tengo 50,000, con 750 y con 100,000 pesos a ver qué hacemos, ¿no? Ahora sí que, como dirían por ahí, cosita, ¿no? O sea, de que ni de chiste, ¿no? Jamás en la vida, menos de que abras un puesto de dogos con 100,000 pesos, te vas a meter en la industria restaurantera. No tenía yo idea de cuánto costaba el acero inoxidable. Pues a lo mejor ahorita esos 50,000, Es el anuncio de afuera, güey. ahorita serían 100,000, ahorita serían 200,000, güey. Mira, yo saqué cuentas de cuánto más o menos costó y fueron como 350 iniciales. Claro que los 50 míos más los 50 de mi socio no acabalamos. Yo vendí un carro que tenía, él le pidió creo que a su papá, y entre todos juntamos como 350, y el primer año reinvertimos en mejorar. Pero cómo, o sea, cuando, bueno, vamos a juntarnos y luego, ¿ya traías tú la idea de los bolas de arroz? Más o menos, es que haz de cuenta, una de las características que yo recomiendo que la gente desarrolle, si no lo traes natural, por lo menos irlo fomentando, es el tema de analizar el mundo, o sea, porque hay mucha información ahí afuera que si te pones a observar, en vez de estar tonteando en el teléfono todo el día, y no digo que no esté yo, que yo no lo haga, o sea, pero creo que de repente puedes observar, ¿no?, el mundo y detectar oportunidades. Yo me acuerdo que, de hecho, muy cerquita de aquí donde estamos, había una casa que vendía sushi y sobre todo bolas de arroz. Y me la recomiendan y me dicen, oye, está muy rico, y como me quedaba relativamente cerca de las oficinas del corporativo donde trabajaba, pues empecé a ir cuando salía de la oficina así como que con hambre, y yo veía el local y yo decía, oye, pues si a ellos les está viendo bien en una casa, una cochera, que es literal un portón, y ahí instalaron una barra y tienen fila y todo, yo decía, pues... Ya sé cuáles son. ¿Ya sabes cuáles son? Sí. Ya no están, ¿verdad? Sí, ¿no? No, bueno, no sé, ahorita paso. Pero el punto es que los veía y yo decía... Por aquí dices, Sí, ¿no? sí, sí. Yo decía, si les va bien, pues entonces, ¿qué pasaría si le metemos una estrategia de fondo? Porque ahí estabas hablando de un emprendimiento con un buen producto, pero no traías tampoco como un desarrollo de marca o algo muy profundo, ¿no? Y les iba bien. Entonces yo decía, oye, pues, ¿qué pasa si esto lo tomamos como inspiración? Porque nos está probando esta idea que tiene potencial en el mercado. Bueno, volviendo al tema ahorita, porque en la comida te metiste, lo que decías, es que todo el mundo se quiere meter en la comida, todos nos queremos meter en la Pues se me hizo comida. fácil, güey. O sea, ese fue el punto. O sea, como yo venía ya de ser mesero, siempre me ha gustado cocinar, y detecté esa oportunidad porque había otro lugar aquí en Chihuahua que tenía más tiempo que nosotros, que ya tenía mucha fama y que en ese entonces tenía un punto de venta nada más y tenía mucha fama. Y yo decía, si a ellos les va bien y a estos otros de la casa les va bien, pues entonces todavía siento que hay mucho mercado. Hay un mercado que todavía está muy virgen. Entonces yo dije, bueno, nada más que una ley en la mercadotecnia, sobre todo en los tiempos actuales, es algo diferente. O sea, no llegues, copies lo que están haciendo los demás, es algo diferente. Porque ya hay tanta competencia que ya no te puedes dar el lujo de hacer lo mismo. Entonces lo que hago simplemente es decir, bueno, número 1, ya sé que es bola de arroz. 2, no quiero sushi. No quiero sushi porque quiero especializarme nada más en eso y que la gente me conozca por eso. Sí. Número 3, no quiero un concepto oriental. No quiero que llegues y que tengas lámparas de bambú, que tengas letras así japonesas, rojo en las paredes, el gatito, ¿no? El que le hace así. O sea, no quiero nada de eso. O sea, quiero un concepto neutral y sobre todo un poquito más americano, tal vez sin llegar a ser una franquicia inicialmente, ¿no? Porque no teníamos tanto con qué inyectarle. Entonces, como que la idea era muy clara y dijimos, bueno, va. Le platico a mi socio y está de acuerdo en todo. A él le gustaban mucho las bolas de arroz y me dijo, sí, está bien, como que confió mucho en la idea en un principio. No sabemos hacer bolas de arroz, güey. O sea, te la pongo así de sencillo. No es como que yo hubiera trabajado en un lugar en donde... En tu vida habías No, hecho güey, una o bola de sea, arroz. yo sabía que tenía potencial la idea y me acuerdo perfectamente, y no lo digo, fíjate, no me da vergüenza decirlo, güey. Tuvimos que contratar nuestro primer cocinero, el de la mañana, y tenemos una chica en la tarde que le mando un saludo, la estimo mucho.
El de la mañana había trabajado en unas bolas de arroz anteriormente, entonces lo metimos porque ya trae la experiencia, nos iba a enseñar cómo hacer el producto, güey. O sea, realmente... O sea, no contrataste un chef para hacer No. La receta sí las hice yo porque siempre me ha gustado cocinar. Pero yo no tenía la expertise de cómo hacerla rápido, güey, cómo cerrarla O sea, bien. tú y sí todo. la hacías, pero lento. Sí, pero yo sabía que no era la forma correcta, tal vez. Nada como contratar a una persona que ya sabe, güey. Bueno, y por ejemplo, ya que empezaron a decir bola de arroz, el branding, ¿cómo lo sacaron? ¿Cómo se salió Ahí el te nombre va. del chugo? Es que cuando empezamos a ver la idea de que sí, es bolas de arroz, empezamos a visitar los negocios que había, ya sabes, ahí en el centro, ahí donde camina la gente, ahí hay un lugar que venden en un segundo piso. Está también, pues aquí había 2, 3 lugares, entonces empezamos a hacer como esa parte de investigación de mercado, ver precios, ver qué ofrecían. Y yo me acuerdo que le dije a mi socio, ¿sabes qué? Una de las cosas que sí quiero que te quedes muy en claro, güey, es que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, güey. O sea, no porque esto para mí es un extra, quiere decir que me va a valer madre, güey. O sea, sí quiero que esta sea una idea que funcione, güey. Yo sabía que si no funcionaba no perdía nada, güey. Pero si funcionaba, güey, pues para mí era una proyección de un sueño, que era tener un negocio. Entonces empezamos a darle, conseguimos un lugar en renta, porque ya tenemos la idea de decir, bueno, pues evidentemente bola de arroz como producto. Y dijimos, necesitamos una renta económica, güey. No podemos meternos en un tema de comprometernos mucho con una renta alta. Y tanto mi socio como yo coincidimos en que vivimos cada quien con sus familias antes de que cada quien se independizara. Vivimos muy cerca de la avenida, aquí en la ciudad de Chihuahua, la avenida Mirador. Y yo me acuerdo que pasé un día así como buscando locales y veo un localito en una esquina escondido con una cartulina y un se renta hacia mano. Yo sabía, por haber vivido casi que toda mi vida cerquita de ahí, que ese lugar nunca había tenido éxito. Era como ese tipo de lugar que yo le llamo embrujado, güey. Que Sí. pongas lo que pongas, güey, siempre Sí, está en renta. Sí. Entonces yo dije, bueno, va a estar bien vara, güey. O sea, no creo que la neta el dueño vaya a estar como muy arriba si le urge rentarlo. Me acuerdo en ese entonces que preguntamos, era un localito chiquitito, o sea, casi que una habitación de una casa de uno, una cama, ¿no? 4,000 pesos la renta. Sí, de aquí soy, güey. O sea, 4,000 pesos la renta, súper bien, porque también cuando es muy chiquito ya te la sabes que entre menos metros cuadrados tengas, menos inversión le tienes que meter al lugar. Y aparte la avenida, en ese entonces todavía no estaba Distrito 1 como lo conocemos, era como una avenida todavía importante en flujo vehicular. Y yo dije, bueno, pues se me hace bien. Ahora el tema es, ya tenemos el producto, ya tenemos el lugar, el precio, pues vamos a ponerle algo similar a lo que esté en el mercado, pero con el tiempo, como le vamos a meter calidad en el producto, lo vamos a ir subiendo poco a poco. Y de hecho llegamos a ser el producto más elevado en costo durante mucho tiempo. Y eso fue también un tema interesante porque, pues gracias a nosotros también la competencia fue aumentando y como que gracias al negocio se infló mucho el precio en la ciudad. Caro. No, fue una estrategia inicial como de estar muy atractivo. De hecho, el primer fin de semana fue 2x1. Empezamos a llamar la atención y todo, y ya con el flujo de gente fuimos subiendo de 5 pesitos en 5 pesitos cada determinado tiempo, al punto en el que nos despegamos de los demás. Pero a la gente ya le gustaba el producto y sabía que traía calidad, entonces lo pagaban sin problema. De hecho, cuando llega Uber, aquí a la ciudad de Chihuahua, en los primeros 2 años de operación de Uber como tal, nosotros teníamos pues como 1 año y fracción con la sucursal inicial, de la que te estoy platicando, y bien poquitos meses con la segunda, y llegamos a tener un récord de ventas de más de 100,000 pedidos, con una sucursal y pedacito de la otra apenas funcionando en menos de 2 años. Te das de cuenta que a la gente no le importa el precio, o sea, entonces en precio andábamos bien. Aquí el tema y lo que me preguntabas era la cuestión como que tiene que ver con el marketing, con la publicidad y todo eso. Y me remonto a lo primerito que platicamos hace rato, que es, mi perfil es mercadólogo. Y si algo yo le recomiendo a la gente, güey, es, necesitas, si te vas a meter a un tema empresarial, volverte bueno en mercadotecnia. No puede ser algo ajeno, no puede ser algo que avientes pagando, güey. Tienes que entender cómo funciona, darle el peso a las cosas y sí, búscate gente que te ayude. Pero si no le metes merca, estás fregado ahorita en esta época tan competitiva, ¿no? Entonces yo al saber de merca, y no era un experto, tenía apenas una materia de dar de maestro, una carrera que la verdad es que la escuela no siempre te enseña mucho, algunos trabajos en donde había aprendido, pero la mejor cosa que me pudo haber pasado de tener una empresa fue que nunca tuve un jefe
a quién pedirle permiso para mis loqueras en cuestión de ideas y de creatividad. O sea, si se me ocurría algo, lo hacía. Y lo mejor de todo es que, como el negocio empezó muy bien desde el día uno, había flujo y había con qué inyectarle para cada cosa que se ocurría, ¿no? Entonces me tocó pilotear y hacer cosas muy interesantes para aquella época, te estoy hablando de 2014 en adelante. ¿Y la construcción la hicieron ustedes, güey? Sí, con los recursos que teníamos, o sea, mandamos pintar, unas cosas las hicimos nosotros, conseguimos el mobiliario por internet, conseguimos una freidora que no nos sirvió nada porque no la compramos automática, entonces haz de cuenta que de repente quemaba el aceite, y luego la primera campana que pusimos fue una de casa, hazme el favor. O sea, en cuanto prendimos la freidora se derritió, de esas Mave, ¿no? Así de casa, y fuimos aprendiendo, pero nos pasó un fenómeno ¿Y bien el curioso. nombre por qué se lo pusieron? Ahí te va, pero déjame te digo esto. Nos pasó algo tan curioso que es, normalmente un emprendedor, su reto es cómo hacerle para que lleguen clientes. Nuestro problema es cómo hacerle para atender tanto cliente que está llegando y no tener experiencia ni equipo, güey. O sea, eran clientes que duraban 1 hora y media esperando un pedido, güey. ¿Y tú te metías a la cocina? Los 3 primeros años yo era en cocina y mi socio era en caja, ¿no? Y ayudando en lo que se podía. Digo, paulatinamente fue bajando en esos 3 años, ¿no? Pero sí fue pesado y yo creo que sí debe ser para que conozcas bien tu operación. Y el nombre, como ya teníamos, así que la idea y el lugar y todo, el nombre la verdad es que es un nombre inventado, sale a partir de una persona que conozco que tiene un apodo y medio parecido, no tan, o sea, sí similar, pero no exactamente el nombre. Entonces, cuando yo escucho ese apodo, se me hizo curioso, o sea que yo dije, suena interesante, nada más que lo voy a modificar, le voy a poner una S, porque como que a lo mejor no somos sushi, pero también no puedo negar que es una fusión del sushi, es algo que viene de ahí, utiliza los mismos ingredientes excepto el alga marina. Entonces bueno, le ponemos una S para que se vea como oriental, yo sé que no quiero ser oriental, pero tampoco puedo negar los orígenes del producto, que es el sushi. Entonces una S, lo hacemos corto, y vamos a ponerle el nombre de Chubu, porque pues es fácil de recordar, está virgen, está registrable, puedes comprar el dominio, lamentablemente nunca puedes comprar el .com porque en Corea lo utilizan para una empresa de tecnologías de la información, pero el .com.mx estaba libre, ¿no? Entonces como que todo estaba perfecto, nada más que había un tema, o sea, si tú le pones Chubu así en una pared, en una avenida principal y pasas, no te dice nada, o sea, no tienes idea si ese lugar es una zapatería o un spa o qué vende, ¿no? Una papelería. Entonces yo siempre dije, bueno, tenemos que pensar primero en el cliente, en no complicarle la vida a la persona que le estás mandando un mensaje de que te compre, ¿no? Hay que ponerle un apoyo visual que era bolas de arroz. Pero cuando lo estaba escribiendo, porque estaba yo diseñando el logo y todo, dije, no, esto no está bien. No está bien porque yo no soy igual a los demás. O sea, esta empresa, Chubu, no es igual a lo que la competencia en este momento ofrece. Estamos con una imagen bien diferente, con una comunicación bien adelantada a su tiempo. Bueno, apenas lo íbamos a empezar a crear y lo logramos. Lo que ahorita tú ves en internet, nosotros fuimos en Chihuahua los primeros en empezarlo a hacer. Y ahorita si vas a un congreso de merca, todo eso que nosotros lo veníamos haciendo en 2015, 16, 17, 18, 19, todavía antes de pandemia, nadie lo hacía. O sea, bien disruptivo. Nos adelantamos en el tiempo. Entonces yo decía, sí, no somos iguales, porque de hecho en la promesa de marca dice muy claramente, siempre original, siempre delicioso. Entonces teníamos que hacer las cosas diferentes. Yo dije, bolas de arroz me suena que es lo mismo que en todos lados venden. Entonces dije, a ver, lo borro, me meto en el teléfono y me pongo a ver en Google sinónimo de bola, igual, pelota. O sea, literalmente me aventó el resultado de pelota. Tú le habías puesto bolas de arroz, güey. Exacto, en un principio pues mi idea era esa, pero algo no me hizo clic. Y pelota me súper encantó porque yo dije, claro, güey, es una pelota, es lo mismo, la gente conoce el término, nadie lo utiliza para eso, pero eso también genera un sentimiento como de, ah, caray, está raro, pero un raro que te llama la atención. Y me empecé a topar con gente que me decía, es que ustedes le pusieron pelotas porque son más grandes, ¿verdad? Y yo, pues, sí, está bien. O gente que me decía, oye, es que a mí me da mucha vergüenza llegar y pedir unas pelotas, o sea, como que se me figura así como los españoles cuando dicen que andas en pelotas y me da vergüenza porque pues eso nadie lo dice. Y fue un proceso, o sea, te estoy hablando de que los 5 primeros años de operación, sobre todo los 3 primeros, la gente nos pedía sushi. Lo primero que llegaban diciendo es, ¿no tienes sushi? Y nunca te entró la espinita, pues vamos a meter sushi. Claro, un montonal de veces, y más porque mi socio me decía, tiene más margen de utilidad porque lleva menos arroz y lo vendes más arriba de precio.
pero funcionaba muy bien como para meter el sushi. Aparte tú sabes perfectamente que cuando ya tienes un lugar chiquito con cierta adecuación de espacios, meterle un equipo y sobre todo una barra, ¿no? Y cosas de ese tipo que ya sabes, la barra de cristal del sushi, no te da. Entonces yo decía también, ponte a pensar, o sea, un suchero es una persona con experiencia. En la industria de alimentos te conviene mucho más el que tengas un proceso que pueda empezar una persona desde cero y que sea rápido de aprender. Y utilizar un maquisu para hacer el rollo, no cualquiera te lo hace. Y el que lo hace se da su paquete y no es tan fácil que lo agarres y lo retengas. Y de por sí ahorita el que no lo hace, no lo retienes. Imagínate el que es experto en hacer algo que nadie sabe. Entonces sí, nos estuvieron pidiendo mucho eso y mucha gente le costaba mucho el decir que era una pelota, ¿no? Y llegaban pidiendo bolas, incluso colaboradores les costaba mucho el hablarle al cliente de que, oye, ¿cuántas pelotas vas a querer? O cosas así, como que había una vergüenza intrínseca dentro de la idea, ¿no? Pero con el tiempo, pues fue como Y que el logo de la pelotita funcionando. también, como ahí. Es una cuestión que si te la cuento ni me la crees, güey. O sea, ese día íbamos a platicarle mi socio y yo a unos amigos, hombres y mujeres conocimos en época de bachilleres. Íbamos a hacer una reunioncita típica de amigos de toda la vida, unas cervecitas, unas pizzas. Y decíamos a platicar que íbamos a emprender un negocio juntos. Y yo ya tenía el nombre. Y dije, pues no quiero llegar así nomás a decir ese nombre, quiero llegar y vender a la idea, ¿no? Pues en fin, mercadólogo quieres como que impactar. Me puse rápidamente a hacer yo todo, y nomás por llegar con algo, ¿no? No llegar en ceros. Me acuerdo que me puse a hacer lo de Chugo así con la letra, es una letra Arial Black, o sea, ni siquiera era como que wow, o sea, una letra así de la de Windows, la típica que tiene. Me acuerdo que la U nada más le corté poquito para que se viera como que tenía 2 puntitos, pero en realidad es un tema de diseño, no es una diéresis. Y dije, bueno, pues si vamos a vender pelotas, entonces voy a dibujar un circulito. Agarré 2 puntos de un paréntesis, los puse nada más para como que ponerle una mascotita temporal en lo que creábamos una chida. Lo agarro, en la noche nos sentamos con las amistades que les queríamos enseñar el proyecto. Lo primero que dice una de las amigas es, me encanta la pelota, está padrísima. Y empiezo a ver que a todo el mundo le empieza a gustar mucho. Y eran paréntesis, 2 puntos. Y un círculo, güey. O sea, girado, obviamente los 2 puntos y el paréntesis, lo giras para que te dé la boquita y los ojos. Y quedó con un minimalismo padrísimo, porque a partir de ahí también empezamos a jugar mucho con la pelotita en diversas formas, ¿no? O sea, la metíamos en cualquier cosa que se nos ocurriera. Hicimos calcomanías con el consejo de un amigo que me dijo, en cuanto arrancamos el proyecto, me dijo, Franco, yo tuve un negocio en la Plaza de la Tecnología y yo regalaba calcas. Me dice, obviamente le inviertes dinerito, pero con el tiempo empiezas a verlas en la calle. Pues funcionó. O sea, por hacerle caso a su consejo, empezamos a regalar calcomanías y empezó a funcionar. O sea, la gente empezó a llegar, empezamos a meter poquito a poquito productos. Obviamente el menú de ahorita ni de chiste es lo que empezó. Eso también mucha gente se casa con la idea de que no, lo que tengo ahorita es lo que va a ser toda la vida. Claro que no, o sea, va a ser una metamorfosis tremenda entre lo que es hoy y lo que va a ser en unos años. Y como me gusta cocinar, haz de cuenta que me aventé primero una receta y lo pegó, y luego hice unas por tiempo limitado que no funcionaron, las quitamos, pero igual llamaron la atención, y luego de repente otra, y luego pegó y se quedó. Y entonces haz de cuenta que el menú se empezó a integrar de cosas que piloteábamos por tiempo limitado, y si se quedaba con una venta interesante, pues se integraba al menú. Si no tiene una venta motivante, pues se quedaba nada más como un gancho para estar haciendo mensajes en redes de que, novedad, novedad, novedad. Y la gente nos empezaba a ver como un menú muy dinámico. Oye, pero desde que abrieron se empezó a ir muy bien, ¿no? Desde el día antes de abrir. Antes de Porque abrir empezó a llegar la gente. Por eso rumbo viven mis papás y Sí. yo pasaba seguido por ahí. Cuando Sí. recién abrieron siempre tenían, los fines de semana siempre tenían gente No, afuera. era híjole, es que de verdad, o sea, fue un tema súper impresionante. Nosotros antes de abrir, cuando estábamos en pruebas de menú y todo, empezaba a llegar la gente. Ya abrieron, pues pásenle, de una vez les vamos a probar para que nos digan cómo se les hace. La verdad es que empezamos el negocio con cero experiencia, porque haber trabajado como mesero, me engañé totalmente, te lo admito, pensando que yo tenía suficiente conocimiento para tener un restaurante, y me di cuenta que no tenía nada más que el cómo tratar a un cliente. O sea, es una mentira. Nada, o sea, nada. Me di cuenta de que obviamente tienes que aprender a llevar un control financiero, tienes que aprender lógicamente también el tema del manejo del personal, cuestiones de proveeduría. Hay mucho dentro de la proveeduría que uno tiene que aprender, de procesos, de calidad, de un montonal de cosas por todos lados.
Entonces realmente fue interesante todo ese proceso de cómo el negocio tuvo mucho auge, que es el que comentas que te tocó ver, ¿Y por qué crees que tuvieron tanta gente al principio? ¿Cómo los conoció la gente? porque fuimos de los primeritos que aprovechamos Facebook. Haz de cuenta, yo algo que también le platico mucho a la gente cuando me dice, oye, tengo una idea y quiero emprender y todo, les digo, fíjate mucho el tiempo, en qué tiempo estás metiendo tu idea al mercado, o sea, el timing de la idea. Ahorita, por ejemplo, en este momento, unas alitas, es complicado que las metas, porque ya tienes un montonal de marcas, tanto americanas como locales, ¿no? Y nacionales, como las alitas. Y es difícil pegar ahorita en una saturación, pero pregúntale a que en Chihuahua fueron los primeros cuando yo estaba en la secundaria, y que ahorita platicamos de ellos, y han crecido tremendamente, ellos llegaron en el momento adecuado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo no llegué a ser los primeros, ni a inventarlo, pero llegué a revolucionar lo que ya existía. Diferente. O sea, lo hice diferente, le metí un marketing cuando no se le estaba metiendo un marketing Pero a las también cosas. la bola de arroz típica es pues la bola de arroz empanizada con carne, camarón y Exacto, y se empezó a innovar en agregarle chetos Flaming Hot, queso de nachos, ranch, cebolla caramelizada, frambuesa. frambuesa, un montonal de cosas que la gente no veía. Entonces, imagínate, en la mercadotecnia te dicen que tienes que tener ojo en 4 cosas, ¿no? La estrategia de producto, de precio, de plaza y de promoción. Agarramos un lugarcito chiquito con poco presupuesto, pero lo hacemos especializado sin que sea oriental, o sea, ya es diferente. Agarramos una promoción que nadie estaba haciendo creativa. El producto, le metemos recetas que nadie había visto, le metemos calidad, porque siempre pensamos primero en que estuviera bien para el cliente. Claro que después nos metimos unas broncotas tremendas de decir, De costo. le estamos metiendo un chorro de calidad para lo que realmente cuesta, pero bueno, finalmente funcionó. Y una estrategia de precio en donde lo vendes con un poco más de margen de utilidad, porque si lo quiere la gente, pues le subes el precio. Entonces traíamos todas las estrategias de las 4Ps, y si a eso le sumas que Facebook ya existía, pero apenas empezaba a agarrar como que poquito ritmo con las fanpage. Entonces las empresas locales no estaban todavía sacándole provecho a Facebook. Y nosotros llegamos a crear una empresa que es nativa de Facebook en el momento perfecto, en donde éramos los primeritos en empezar a utilizarlo, y todavía con creatividad y con fotografía chida y con Yo sí le metía 100 pesos de pauta. no, haz de cuenta que yo decía, quiero más venta, y simplemente ponía ahí un producto nuevo y se llenaba el lugar. O sea, haz de cuenta, era inmediato. Pero sí, fue mucho del tema de desarrollar productos especialmente para detonar conversación en redes sociales, básicamente. Y ya, haz de cuenta que ¿Cuánto tiempo duraste para abrir la segunda sucursal? duré 2 años, porque justamente el primer año abrí enseguidita, había una papelería, la quitaron, y le pedimos el local a la persona que nos renta y le dijimos, oye, queremos poner un segundo negocio. Y vuelvo al tema de la inexperiencia de los 20 años, ¿no? Que como ya teníamos un año con un negocio muy exitoso enseguida, ya nos creíamos que podíamos hacer 20, ¿no? Y hacemos unas quesadillas gigantes Oh, sí me de acuerdo. Yo guisos. llegué a ir a comer ahí. Sí, lanzamos, haz de cuenta, Sí, sí me acuerdo. la idea original. Budería, ¿no? Sí. Budelia se llamaba, pero Sí, me sí, da me mucha acuerdo. risa porque queríamos hacer unos machetes, así como en la Ciudad de México. Nunca logramos hacerlos y terminamos haciendo un montado largo con diferentes guisos así. Porque ahorita hay uno que se llama Los Machetes. Ándale, ahí Sí. en las Américas. Entonces empezamos a hacer diferentes guisos de suadero, longaniza, chorizo verde, flor de calabaza, huitlacoche, o sea, cosas así como muy del centro y sur. Pero tratamos de emular el modelo de enseguida ahí en tamaño, en operación, en todo. Y claro que no. O sea, haz de cuenta que para empezar ni siquiera lo tuvimos que haber hecho bonito. Sí, yo me acuerdo porque el mobiliario que tenías estaba Mandamos a hacer unas mesas vintage, Sí, y lo teníamos tipo candelabros. tipo candiles. Carlos Kindle. Ándale, sí, como Luis XV el lugar. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que no era necesario, güey. Con que le hubiéramos puesto unas mesas de Coca-Cola, listo, güey. Es más, ahuyentábamos más a la gente pensando que iba a estar caro, por el tema de que vean el lugar hasta con velitas y todo. Sí, 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 estaba muy como si ahorita estuviera Distrito 1. Ándale, sí. Entonces, bueno, errores, ¿no? Y yo eso siempre le platico a la gente, es mi diplomado de 500,000 pesos que perdimos de cómo no hacer las cosas. No, o sea, no funcionó. No, y es más, me empezó a endeudar enseguida, porque no alcanzaba a pagar ciertas cosas acá, y ya sabes quién salía al rescate, ¿no? El primer negocio, y yo dije, oye, ¿sabes qué? Por estar salvando esto voy a tronar al bueno. Entonces dijimos, no, mira, lo vamos a cerrar, ni modo, pues 500,000 pesos como lección. Lo cerramos. ¿Cuánto duró abierto? Un año, güey. O sea, al año de la renta. No es cierto, porque nunca entregamos el local, o sea, lo utilizamos para bodega. Pero duramos como un año más o menos, ponle.
Y a partir de ahí duramos un ratito en lo que saneamos proveedores y luego ya juntamos y pedimos un préstamo al banco para abrir la segunda sucursal con la intención de franquiciar. Y la segunda sucursal instalamos una cocina como centro de distribución y empezamos a crecer casi que con un ritmo de una sucursal por año. Llegamos a tener 8, una en Delicias, 7 en Chihuahua, diferentes zonas de la ciudad, ahora sí que públicos objetivos distintos. La segunda fue en el periférico. La primera fue Mirador, la segunda fue en el Periférico de la Juventud, la tercera fue en el TEC de Monterrey, que nos invitaron, que todo estuvo muy bien hasta la pandemia, ahí cambió toda la historia. La cuarta fue la de Paseo del Arte, allá por el Cerro del Pescadito, que esa la abrimos precisamente un mes antes de la pandemia, 2 meses antes de la pandemia, y luego se nos fueron los estudiantes y la pusimos enseguida de la universidad, entonces imagínate. Luego abrimos la de Sur, que básicamente la estrategia de Sur fue tener la cocina parada de TEC de Monterrey. Yo le dije a mi socio, vamos a buscar una renta bien económica y vamos a migrar ese equipo que ahorita está parado en TEC de Monterrey y lo pasamos acá y le metemos, no sé, 150,000 pesos en pintar, tabla roca, lo que se necesite y ponemos a trabajar ese equipo que ahorita no tiene para cuándo moverse. Una sucursal económica. Exacto. Y ya cuando abra TEC de Monterrey ya compramos el equipo que se necesita, ¿no? Al cabo que no hay fecha. Y fíjate que eso lo aprendí bastante bien por la necesidad. La pandemia a mí me enseñó 2 cosas. La primera es, a veces uno tiene un equipo sobrado de gente y no te das cuenta hasta que necesitas comprimirte por necesidad, como fue la pandemia. Y yo me di cuenta que estaba sobradísimo en personal. Y la segunda es que es mejor hacer negocios de poca inversión. A veces uno piensa en abrir una sucursal de 4 o 5 millones de pesos y wow, padrísima, en Distrito 1 y lo que tú quieras. Pero a veces te da más una chiquitita con una renta económica y poca inversión, ¿no? O sea, Sí. para todo ahí. Sí, sí. Entonces, para no Recuperar o sea, o sea, es un juego financiero. Claro. ¿Cuánto inviertes y en cuánto tiempo recuperas tu lana? Claro. Y eso es, o sea, como dices tú, una chiquita la recuperas todo. Es que, ¿sabes? Te pasa mucho también cuando estás en este juego del empresario, que te dejas llevar mucho por tu burbuja y qué es lo que aspiras. Y muchas veces no volteas a ver algo que no lo sueñas. O sea, obviamente uno siempre como ser humano es aspiracional de decir, no, me encantaría tener un restaurante en Distrito 1. Y no digo que esté mal, o sea, obviamente pues también les va bien. Pero lo que voy es que tal vez tu tiempo de recuperación y tu riesgo es mucho más alto. O sea, puede ser que no pegue. Y es que hay una frase que dice, no hagas, si quieres ser X empresario que te gustaría ser, no hagas lo que está haciendo ese empresario ahorita, güey. Haz lo que ese empresario hizo de inicio. Ajá. Entonces mucha gente, como dices tú, o sea, quiere poner bien fancy el primer lugar, güey, siendo que así no va a funcionar eso. O sea, necesitas empezar con poca inversión. De hecho, me pasó a mí. Yo la primera pizzería que pusimos la puse con 200,000 pesos. Y un horno y una maquinaria que ya tenía, pero fue el 200,000 pesos de inversión. Y puse la de Juárez. La de Juárez. Eso te dejaste caer, ¿no? Con la inversión. Sí. Casi 4 millones de Juárez, güey. No, nada que ver. O sea, en cuanto financieramente. O sea, y bien, güey, lo que te estoy afirmando lo que tú dices. O sea, es mejor inversión pequeña, güey, y recuperarlo, la lana. Es que hay una regla en los negocios, la regla del negocio siempre va a ser compra barato, vende caro, güey. Y una renta económica y pocos metros de inversión y todo, pues quiere decir que si te va bien, al poco tiempo recuperas y ya lo demás es ganancia. Y eso fue con la que aprendiste con la del sur. Con la del sur. Y la verdad es que es un buen mercado por allá. Y luego después de esa abrimos Cantera, si no me equivoco, a lo mejor ando un poquito mal así en el tiempo, pero más o menos como fueron muy similares en tiempo. Cantera nos fue muy mal. Cantera yo le tenía mucha fe por la zona que está en crecimiento, es una zona a nivel económico bastante potencial, pero está muy competida y realmente lo malo es que hay un término en mercadotecnia que se llama canibalizarte, que es cuando tú mismo te quitas clientes, ¿no? Entonces esa sucursal nos quedaba en un triángulo entre la sucursal inicial que fue Mirador y Juventud, y tú de la zona de Cantera tú podías pedir por aplicaciones delivery tanto en Mirador como en Juventud. Entonces no estábamos abarcando una nueva zona más que a lo mejor la gente que iba pasando y para comer ahí. Pero gente que te pedía por aplicaciones, que realmente sí era un grueso bastante fuerte de nuestro modelo de negocio, de nuestra forma de monetizar, pues ahora sí que lo que sucedió fue que abrimos la sucursal y haz de cuenta, viendo las estadísticas de venta, lo que empezó a vender la nueva en Cantera es lo que me quitó de una y lo que me quitó de otra. Entonces de cuenta que no vendí más, o sea, lo que me quedé vendiendo igual, pero teniendo una renta súper elevada y pagando un traspaso de un negocio que agarré que me vendieron y con operación de gente y servicios. Otro aprendizaje, güey. Otro aprendizaje tremendo, o sea que ese al año haz de cuenta que la cerré
Es cuando dices, ya estuvo aprendizaje. Güey. Sí, no, y yo creo que nunca acabas, ¿eh? Pero sí vas aprendiendo a punta de golpe ciertas cosas. Eh, bueno, Tec de Monterrey lo cerramos después de pandemia, le tratamos de dar oxígeno, pero la verdad es que tú sabes que después de pandemia los proveedores se inflaron mucho, la gente ya empezó a cuidar más el recurso, entonces, pues tú sabes que en una escuela ni de chiste te vas a comer ese producto de más de 100 pesos diario, ¿no? O sea, te vas a comprar un burrito. No importa que sea el Tec de Monterrey y haya recurso en la escuela, no puedes estarte costeando una comida todos los días siendo estudiante pues, de más de 100 pesos, ¿no? Entonces, lógicamente, tu venta con el tiempo, entre más va subiendo el precio, pues menos te compran. Pero te fijas, después de pandemia, güey, yo he platicado con muchos y con esta persona en México que estaba trabajando en las franquicias, me dijo, es que después de pandemia ni un negocio ha sido lo mismo, ¿no? O sea, ni un negocio es lo mismo. Y te fijas, después de pandemia, los negocios que han sido siendo muy, muy exitosos son los de bajo costo. O sea, los que tú vas y te gastas menos de 100 pesos y comes. Es que es lo que busca la gente en una feria de franquicias que nos topamos allá en la Ciudad de México. Fue este mismo año, ¿verdad? Las únicas franquicias que realmente tienen éxito son las de bajo costo, ¿no? En donde tú le vendes un negocio a una persona entre 300, 500 mil pesos. Y eso es lo de hoy. Y la verdad está bien. O sea, yo voy mucho con esa idea. Ya Si lo te fijas, viví. por ejemplo, ahorita, o sea, las mismas cadenas americanas están bien agresivas con las promociones, güey. Burger King que compra una de lunes a viernes, no sé qué día, y la otra a $1. Claro. O sea, esta es esa promoción y luego, pues Wendy's tiene con el 2x1 todos los días. O sea, los mismos gringos han puesto, las cadenas grandes han puesto bien agresivas con las promociones. Sí. Porque ahorita realmente la gente trae, no sé por qué, pero la gente se bajó un chorro el presupuesto de gasto. Sí, son épocas bastante complicadas. Nosotros tuvimos que cerrar después de pandemia, abrimos y cerramos al año Delicias, fue nuestra primera sucursal como a distancia. La verdad es que en la mercadotecnia te enseñan mucho esa parte de entender la cultura de una ciudad y yo creo que ahí nos hubiera ido mejor si hubiéramos tenido un socio de allá, que no teníamos porque siempre fuimos mi socio local de aquí y un servidor. Entonces nos faltó como ese empuje de la gente que conoce y te jala un socio que sea de la ciudad en donde te estás instalando. Entonces, pues tuvo, o sea, llegaba a su punto de equilibrio, pero no era motivante tenerla y es lo que empezamos a ver porque también abrimos en Plaza La Sierra, allá por la salida de Cuauhtémoc, también con una renta muy económica y todo. Empezamos a ver y una vez le digo a mi socio, le digo, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos fríamente a ver los números de las ventas de las sucursales, porque después de pandemia eras de cuenta, bueno, antes de pandemia, perdón, traíamos un tema de récord de venta bien interesante, bien estable. Llega la pandemia y te empieza a mover todo, pero no fue luego, fue después. O sea, como que mucha gente se quedó con la idea de que en cuanto empieza la pandemia, empieza uno con el tema del problema, ¿no? O sea, creo que yo, el 2020 no tuve bronca, el 21 un poquito, pero yo creo que lo fuerte fue el 22. 22 y todavía 23. Entonces, nos cambia toda la jugada. Llegamos a tener en cierto momento un centro de distribución grandísimo en la salida de la ciudad, tremendamente grande. Compramos un camión para eventos, un remolque, traíamos 8 sucursales, un camión, un remolque, un centro de distribución y unas oficinas independientes. Haz de cuenta que era un monstruo en operación. Y luego se nos viene el tema de que ya el mercado no se comporta igual y todo. Le digo a mi socio, vamos a sentarnos, vamos a revisar muy bien qué onda con el asunto de las ventas y le digo, ¿sabes qué? Ya es mucho estrés ahorita conseguir personal, mantenimientos, cubrir a veces ciertos gastos que no todas dan para que sobren. Vamos cerrando las que no son muy fuertes, nos quitamos esa operación y nos concentramos en tener menos pero más cuidado. Lo que sí hicimos fue aprovechar el equipo de las que cerramos para abrir un nuevo punto en Quintas Carolinas, que se tiene relativamente poco, y que ese no nos iba a canibalizar ninguna sucursal porque estaba muy lejos, entonces ahí sí estábamos abriendo un mercado nuevo, ¿no? Por llamarlo así. Y ahorita estamos con 5 puntos, estamos bien, estamos contentos, estamos explorando nuevas estrategias porque, como bien se comenta, estamos en un momento bien competido, bien difícil, ahorita ya hay mucha competencia de todo, o sea, ya ni siquiera hablo del mismo tipo de producto, que ha crecido mucho también y con todo el respeto lo digo, yo admiro mucho a mi competencia porque creo yo que lo han hecho bastante bien, o sea, son dignos competidores. Y también veo cómo otro tipo de industria ha llegado fuerte, ¿no? Y también cómo la generación Z es mucho más de experiencia. Y la experiencia ahorita es un tema que yo como marca es más difícil que lo entregue porque
pues no soy un lugar de que te sientes en una cena romántica o llegue de repente un mesero con un carrito y te prepara un postre mientras lo incendia, ¿no? O sea, no es eso, o sea, no voy a tener música en vivo, no tengo pisto, o sea, es un producto más simple. Y entonces eso me complica porque lógicamente el joven de hoy en día piensa mucho en decir, bueno, pues si voy a gastar dinero, pues lo voy a gastar a lo mejor en un lugar en donde me pueda tomar fotos, un poco más presumible en redes sociales. Y estamos en ese proceso como de renovación de marca en el que tenemos que hacer la imagen más atractiva para los jóvenes y va de poco a poco, porque sí vuelvo al punto, o sea, pues sí, a lo mejor sería muy fácil de repente decir voy a inyectarle un chorro y a remodelar y que esto y que el otro, pero que hablábamos del tema de la inversión, ¿no? O sea que a Pero sí, veces... fue muy inteligente lo que hiciste achicarte y quitar las que no te estaban dando. Achicarte y reagruparte y concentrarte en las que sí, porque ahorita, más que el dinero y más que la venta, yo pienso que ahorita el factor más difícil de conseguir es el factor humano. Humano, totalmente. Y entonces traes X números de sucursales, traes muchas pelotas en el aire y batallando para conseguir gente, o Sí. sea, o que te opere, es también difícil y complicado. Es lo más complicado de lo complicado de lo complicado y eso siempre lo insisto. Yo le pregunto a la gente que no tiene mucha experiencia, estudiantes que apenas están así como que con la idea de emprender, siempre les digo, díganme ustedes qué creen, qué se imaginan en su mente que es lo más complicado que se van a topar a la hora de tener un negocio. Y fíjate que ya más o menos la gente ya sabe, aunque no tengan un negocio, ya es bien fácil que contesten y dicen la gente, el manejo del personal y todo ese rollo. O sea, también yo creo que ya los mismos jóvenes saben que ellos ya no te duran más de 2 meses trabajando, que ya les gusta estar brincando de lugar en lugar, que no está mal. Yo también en cierto momento lo llegué a hacer. Ahorita no te mencioné algunos lugares que tal vez estuve poquitos meses y lo que tú quieras. Pero el nivel de compromiso era muy diferente. O sea, sí pienso yo que nunca falté sin avisar, según recuerdo, no voy a estar acá, se me están olvidando las cosas, pero nunca falté sin avisar, nunca di mal servicio, o sea, siempre era mi papel de si estoy aquí es por algo y sé que la empresa me necesita, ¿no? A lo mejor es muy diferente a que tal vez en alguna empresa te haya durado 4 meses porque no me gustó el puesto, se vale, pero fuera de eso, esos 4 meses, pues yo hice lo que tenía que hacer y no le quedé mal a nadie, ¿no? ¿Y Chubu fue tu primer negocio? Sí, sí, fue el primero y luego ya el segundo fue las quesadillas de Ludelia. Y lo es que Chubo ha sido una escuela tremenda en cuestión de tamaño, ¿no? Y te digo que prácticamente pues, son 10 años, en este mes cumplimos 10 años. Y como ahorita te mencioné, 8 puntos de venta, más un food truck, más un remolque, más un 6, más unas oficinas, te puedo decir que tuvimos todos los años acción de algo que comprar, algo que abrir, algún reto o algún cierre, ¿no? Que también aprende mucho de eso y que no pasa nada. Y yo siempre te lo platico y te digo, ¿sabes qué? O sea, es un tema bien interesante porque mucha gente se pone muy triste de tener que cerrar un proyecto o cosas así. A la hora de la hora hasta dices tú, ¿por qué no lo hice antes? O sea, no pasa nada, o sea, es parte del proceso. Pues está bien, Franco. No, pues muchas gracias. Muy interesante tu historia. Gracias, no, gracias por la invitación. ¿Proyectos nuevos que quieras platicar? O... Pues ahorita estoy básicamente pensando en entrar en nuevas industrias, nuevos sectores. Le tengo mucho respeto al tema de los alimentos. Ahorita por lo pronto, pues el enfoque es el año que entra seguir viendo lo de la franquicia, que lo corrimos y estamos ahorita como en stand-by. No queremos, como cerramos unos puntos de venta, no queremos luego meternos otro tipo de compromisos hasta no pulir como queremos los puntos de venta actuales. Entonces tenemos todavía este año y lo que sería el primer semestre del año que entra como un plazo para organizar las cosas que por el mismo crecimiento rápido que tuvimos, pues algunas se descuidan y mejorar y mejorar y mejorar. Más o menos como para junio del siguiente año analizar qué sigue, si ahora sí la venta de franquicias o qué onda. Y eso por el lado del negocio, ¿no? Ya a nivel personal, pues traigo la intención de meterme en nuevos sectores, sectores nuevos, retadores para mí, más a lo mejor sencillos en cuestión de si tú lo ves como un motor, con menos piezas para que funcione el motor, que lo que es el restaurante. Pero aún así, pues es un proyecto Chubu que queremos que siga, es un proyecto que ha sido muy noble, que lo queremos hacer crecer, pero que sí yo creo que como cierre y como consejo final, es complicado el crecimiento. Yo platico y le digo siempre a la gente, trata de que no sea un indicador de éxito el crecimiento para ti, porque es lo primero que hacemos. O sea, pensamos que para poder crecer tenemos que ponerle un indicador a ese crecimiento
perdona, para poder crecer tenemos que ponerle un indicador de decir, bueno, sí, va bien. Para que me vaya bien en la vida, tengo que ser grande en cuestión de mi proyecto. Tengo que estar con diferentes puntos de venta, con un imperio, sucursales aquí, en otro estado, al otro lado del mundo. Y entonces empezamos como a medir el éxito a partir de qué tan grande es lo que has hecho. Por eso digo que es un imperio. O sea, qué tan grande te has expandido, qué tan grande se ve tu negocio, cuánta gente tienes contratada. Y te vas dando cuenta con el tiempo que no va por ahí, a menos de que traigas una inyección de capital por medio de muchos inversionistas que te ayuden a sostener un crecimiento bien hecho. Cuando no es así y eres un simple mortal queriendo hacer crecer un negocio orgánicamente, te vas dando cuenta que llega un punto en el que no lo vas a controlar. O que tú no lo operes, ¿no? Porque Ajá. yo pienso que el detalle es la operación. Exacto. O sea, por ejemplo, la franquicia a mí se me hace... Sí, es un modelo muy noble porque ya una persona que tiene el tiempo y todo, pues ya la opera. Pero yo en lo particular me es complicado el decirte, sabes que yo voy a operar 20 puntos de venta o 40 puntos de venta propios, que sí hay gente que lo hace, pero dice uno, híjole, o sea, si no consigo personal para 5, ¿cómo le va a hacer para tener 40? Y es que el crecer, yo siempre lo he dicho, es un espejismo. Es como una sirena que atrae a los marineros y ya con ella se los come. Porque hay muchos, lo pongo mucho ejemplo, locales que no han crecido y son un éxito rotundo, que tienen una sola sucursal, es San Luis y Los Ricos Tacos. O sea, Es que es mucha visión, depende del perfil de cada quien. Hay gente muy inquieta, hay gente que está muy contenta con lo que tiene y controladito, ¿no? Entonces depende mucho, por eso también hay que analizarse, saber hasta dónde. ¿Qué quieres? Pero sí, finalmente el crecimiento hay que tener mucho cuidado con él. Y yo creo que más que pensar en crear un imperio, lo que debes de pensar es cómo hacer dinero inteligente que te permita tener un equilibrio en tu vida en todo sentido, ¿no? Un negocio que te dé lo suficiente para cumplir tus sueños, que te sientas contento con él, pero que al mismo tiempo te dé oportunidad de tener tiempo libre para que vayas a hacer ejercicio, para que puedas descansar, para que puedas viajar, para que puedas ir a la escuela de tus hijos sin pedir permiso a nadie, y realmente administrar ese recurso que te platicaba ahorita, que es tu tiempo. Yo creo que ese es el éxito. Si me preguntas ahorita, para mí el éxito es encontrar un equilibrio, pero ese equilibrio pues te lo tiene que dar algo que te genere dinero, porque pues puedes querer tener tiempo y todo, pero si no tienes dinero pues vas a vivir estresado, ¿no? De que hay que pagar cuentas. Entonces buscar un proyecto que te permita hacer dinero sin enfermarte de estrés, que sí va a haber, pero una cosa es que te enferme y otra cosa es que lo puedas controlar, y al mismo tiempo que eso te dé ciertas libertades para llevar una vida equilibrada, ¿no? Ya no un imperio, puedes tener una o dos sucursales y que eso te permita tener lo demás en orden. Yo creo que es más que suficiente, pero tal vez es la edad, a mis casi 40 años, que empiezo a ver la vida diferente. No sé si eso también influye. Si me preguntas en 10 años, tal vez te contesto algo diferente. No a los 30 que querías poner 100 chubos. Exacto. Sí. Cada año eres diferente. Y eso es algo que tampoco te lo enseña en la escuela. Cuando tienes un negocio, cada año eres diferente. Pues muy bien, Franco, muy interesante toda tu historia. Que no nada más hablamos de chubo. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias. ¿Qué más? No, pues muchas gracias a todos ustedes por habernos visto. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, comenten abajo lo que quieran, preguntas, dudas. Teléfono de Franco, no se los vamos a dar. Comenten, porfa, y sobre todo suscríbanse. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.